Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Héroes del Celuloide, este bonito podcast en el que hablamos de cine, televisión, cultura pop y de sus más grandes figuras, héroes a final de cuentas. Mi nombre es Juan José Hernández. Y yo soy Saraí Morales. Y el día de hoy tenemos un capítulo lleno de muchos trailers que salieron por el Super Bowl. También vamos a hablar de los estrenos que llegan este fin de semana a cines en México, porque hay bastantes estrenos variados. Hay cine mexicano, hay cine... Pues sí, digámoslo a falta de un mejor término, cine de autor. Pues se podría decir como documental, no ficción. Hay animación. Sí, entonces la verdad es que viene esta semana cargadita de cosas. Entonces, pues bueno, vamos a platicar de ellas. Así que pues pónganse cómodos y acompáñenos a este capítulo. Y pues pasamos a nuestra sección de efemérides, las fechas importantes de esta semana. Aniversarios de películas o cumpleaños de directores, actores o cualquier persona que creamos. Obviamente relacionada al mundo del cine y la televisión, que creamos que valga la pena mencionar y destacar, por si ustedes pues quieren ver alguna de estas películas que cumplen aniversario, o por si quieren ver alguna película de los autores que constantemente mencionamos. Entonces arrancamos. ¿Cuál es la primera, Sara? El 12 de febrero de 1936 llega a cines Modern Times, probablemente la comedia más aclamada de Charles Chaplin, protagonizada y dirigida por él mismo. ¿Tú ya la viste? Sí, yo creo que sí es probablemente mi favorita de Chaplin. O sea, creo que sí he visto como las más famosas. O sea, El Gran Dictador, el niño, el chico, Luces de la ciudad. Pero yo creo que sí es como la mejor de Chaplin. O sea, la más completa, la más... la que tiene como más trascendencia en lo que está tratando de decir. Como que retratar la cuestión de las máquinas, la cuestión de la pobreza que a lo mejor existía en esa época. Y digo, en general, ¿no? Como en la historia de la humanidad. Y aparte, o sea, sí es una película muy reconocida y de ser icónica porque pues en esta, llamémoslo, competencia de entre... Chaplin y... Buster Keaton. Y Buster Keaton, Harold Lloyd incluso, ¿no? Ajá, los efectos especiales, o sea... Ok, claro, los stunts que hacían, ¿no? También incluso. O sea, hasta hay un GIF muy famoso que se muestra cómo se grabó esta escena donde está patinando en el centro comercial. Y entonces el GIF muestra desde afuera cómo lo están grabando y es un espejo, ¿no? O sea, en ese sentido es muy habilidosa en cuanto a las ilusiones, ¿no? O sea, y sí desafiaba un poco. O sea, por ejemplo, yo de lo que me acuerdo mucho de esta película y que me marca mucho es el último plano, que es Chaplin con esta chica de la que se enamora, que se van caminando así como al horizonte y se ve este paisaje hermoso y la carretera y como el punto de fuga, o sea, y que temáticamente es muy lindo como esta cosa de no tenemos nada, pero no importa, o sea, como en general como hablar de esta nueva vida que empezaba en esa época, como más, pues sí, como el consumismo representado a través de ese centro comercial que van recorriendo como todo ellos siendo pobres, ¿no? Y eso, pues me parece como su película más... O sea, a pesar de que El Gran Dictador es una de las películas en la que él es más vocal, literalmente, en lanzar un mensaje, esta lo hace sin palabras, ¿no? Bueno, con las mínimas palabras. Sí, que su discurso es más sutil, ¿no? Sí, más completo, tal vez más trascendental. Por así decirlo, también, o sea, no es tan... En tu cara, ¿no? Ajá, claro, sí. Y bueno, seguimos. El 14 de febrero de 1931, Drácula hacía su debut en la pantalla grande, interpretado por el gran Bela Lugosi y dirigida por Todd Browning y Karl Freund, iniciando así lo que más tarde conoceríamos como los monstruos, bueno, ahora clásicos de Universal. Y algo que me parece muy curioso de esta película, incluso más que la propia película, es que un mes después se estrenaría para el público hispanohablante una versión alternativa hablada completamente en español, misma que se filmó de noche, usando los mismos sets que se usaron para esta cinta original, ¿no? Entonces, el crew estadounidense llegaba, grababa las escenas. El crew español, en este caso, bueno, español entre comillas, porque está ahí, me parece que es Lupita Tovar, que es mexicana, y ella interpreta a esta chica, ahorita no me acuerdo el nombre del personaje, pero bueno, o sea, es un cast hispanohablante a final de cuentas, ¿no? Ellos estaban ahí, o al menos el director y el fotógrafo estaban presentes durante la filmación, para que después el crew hispanohablante completo viniera en la noche y grabara las mismas escenas que se estaban grabando. Entonces, a mí me parece interesante porque uno ve las dos versiones y la versión española, digamos, es mejor en varios aspectos que la versión americana, ¿no? Entonces, pues bueno, Frankenstein. Drácula está cumpliendo 95 años, bueno, al menos de que llegó a la pantalla grande y que pues sí inició como un trend
en el cine, que pues hasta nuestros días sigue haciendo eco, ¿no? En el cine de terror, en el cine, pues sí, popular, comercial. Y pues eso, de hecho después, ese mismo año se estrenaba Frankenstein. O sea, las dos más icónicas y más conocidas de esta propiedad, o bueno, de esta, de los digamos, de los monstruos de Universal, llegaban en 1931. Entonces eso también se me hace muy, muy cool. Y también un 14 de febrero, qué cagado que... el 14 de febrero lo escogieran como para películas de terror o suspenso, pero bueno. Otro 14 de febrero, pero ahora de 1991, se estrenó The Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes o El silencio de los corderos. El ahora clásico thriller criminal sobre asesinos seriales, protagonizado por Jodie Foster y Anthony Hopkins y dirigido por Jonathan Demme. Pues ahí está por si no la han visto o por si la quieren volver a ver. Ahora es un buen momento. Y pues bueno, vamos ahora a hablar de las películas que vimos este fin de semana en cines, afortunadamente. Pues vamos a comenzar con Arco. Es una película que realmente vale la pena verla en cine. No la vimos con idioma original. Desafortunadamente éramos los únicos en la sala. Sí, muy importante mencionarlo. Bueno, es de Hugo Bienvenu. Espero haberlo pronunciado bien. Sí. Es un animador, diseñador de carátulas de discos, llamémoslo así. Ok, Es animador de cómics, diseñador. Diseñador, ¿Es escritor o dibujante? Escritor y dibujante. Mira. Y se aventuró por hacer esta historia, un largometraje. Y pues bueno, en esta película vemos la historia de Arco. Es un niño que se encuentra en un futuro, no mencionado el año. Sí, no se dice. No mal recuerdo. Y su familia viaja a través del tiempo. Su forma de viajar es convirtiéndose en arcoíris a través de una gema. Él está muy entusiasmado por viajar, pero pues todavía no puede porque no cumple la edad, ¿no? O porque sus padres le limitan la edad. Entonces, en una ocasión, él toma la joya y la capa de su hermana y viaja sin destino, sin año de destino, nada. Y llega a 2075. 2075, en donde conoce a Iris. Iris es una niña que pues está cuidada por su robot nana. Su nana robot. Junto con su hermano Peter. Y pues su familia, bueno, sus padres están constantemente viajando. Entonces, pues hacen una dupla muy bonita. Esta conexión, esta amistad que se plantea en la película. A partir de que Arco llega y pues está muy confundido y se encuentra a Iris, ambos intentan tratar de que Arco regrese a su año de destino. Y pues es toda esta aventura que vemos de tratar de regresar. Y mientras también hay unos villanos, 3 villanos, que están doblados por Memo Villegas, Daniel Tovar y Alfonso Borbolla, que creo que es un muy buen aporte al doblaje, o sea, ¿sí? No salta, no... Sí, no, o sea, sí un poco identificas, por ejemplo, a Memo Villegas, como que... No digo que haga un mal trabajo, pero sabes que es él. De repente a mí no diría que me sacó, pero sí como que esta cosa de ser consciente de quién era. Pero creo que lo hacen muy bien los 3, o sea, porque sí le dan este toque humorístico que los personajes de por sí tienen en su versión... original en francés, bueno, porque es una película francesa, y creo que lo trasladan bastante bien, o sea, al menos a mí sí me pareció un buen trabajo, y si en otra ocasión Memo Villegas llega a participar en doblaje, creo que está chingón. Sí, la verdad sí lo hacen bastante bien. Tiene como estas cosas de... Ay, ¿cómo se llama? ¿Tropicalizar? Tropicalizar, sí. Sí. Un poquito, pero... Sobre todo en las expresiones, ¿no? Como... En las entonaciones. Por así decirlo, ¿no? Sí. ¿Y a ti qué te pareció? Pues mira, yo desde que vi el tráiler, de hecho creo que me enteré por esta película cuando se anunció que Soy Frankelda estaba nominada a los premios Annecy, que son estos premios como muy importantes dentro de la industria de la animación, y vi como los trailers de las nominadas y entre ellos estaba esta y me llamó mucho la atención, sobre todo por la cuestión de viajes en el tiempo, que a mí es un tema, un subgénero dentro del cine que me fascina, y desde que vi la animación como que sí me pareció bastante llamativa. Y ya que vimos como que se empezó a hacer ruido ahí en redes, sobre todo porque hubo una alfombra roja aquí en México y se habló mucho alrededor de estos 3 actores, pues sí podrían entrar en la categoría de Star Talents.
que convocaron para esta cinta. Como que toda la campaña se hizo bastante bien a que la película tuviera ruido. Y ya digo, el ir a verla en el cine, la verdad es que fue una experiencia bastante grata. Porque siento que es de esas películas donde... ¿cómo decirlo? Como que quieres habitar el mundo que estás viendo, quieres ser parte de él o quieres acompañar a los protagonistas en sus aventuras, ¿no? Como decías, se crea un dúo, una amistad ahí muy, muy linda. Y sobre todo me gustan los temas que explora, o sea, como Arco regresa al pasado, bueno, a su pasado, que en este caso sería nuestro futuro, que es 2075, y vemos esta sociedad, ¿cómo decirlo? Como, pues bastante atinada a cómo predice el futuro, que creo que es algo que en algún momento hablábamos tú y yo, como de cómo las películas y la televisión, o sea, en general, lo que vemos, ha dejado de tener un interés en especial por el futuro, por tal vez tantos avances que ya tenemos, pero creo que ahora lo que se está haciendo al abordar el futuro es como a cuestionar todos esos avances hacia dónde nos van a llevar como sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí el ver a los niños que ahora son educados por los robots porque los papás tienen que trabajar 24 horas probablemente, o sea, porque no sé si necesariamente están trabajando fuera o simplemente están en su oficina, que a lo mejor está en la ciudad, porque ellos viven como en bueno, está Iris y su hermanito, como en los suburbios, ¿no? Entonces, como que yo entiendo un poco más que los papás están en la oficina trabajando constantemente y los robots se quedan ahora encargados de la educación. Entonces, me gusta eso, cómo aborda el futuro como desde ese punto de vista social y no como proponer cosas como, no sé, en el pasado las películas proponían nuevos cimentos, ¿no? Sino como cuestionar los cimentos que ya tenemos, como en este caso, por ejemplo, no necesariamente la inteligencia artificial, pero sí como esta cosa de las máquinas. Y eso está lindo porque en la película, digo, sin hacer tantos spoilers, porque la película sigue en cines y estaría chido que si no la han visto la vayan a ver, pero cómo la máquina se humaniza, ¿no? Y siento que a mí me pareció muy poderoso, muy relevante ahorita, en esta época en la que la tecnología le estamos dando tantas cualidades humanas como el crear imágenes, el crear videos, el platicar con el pinche ChatGPT, ¿sabes? O sea, como que en ese sentido la película es muy actual en retratar esas cosas que probablemente en el futuro van a ser problemas, pero que para esa sociedad no es un problema, es simplemente su normalidad, ¿no? Entonces eso me gustó mucho. Y no sé, ¿quieres tú decir algo? Pues sí. ¿Sobre eso? O sea, más que nada que, bueno, yo veía una entrevista de Hugo Benvenu. Y pues más que nada que estas problemáticas o temáticas futuristas ya existen, ¿no? O sea, son temas que él dice, lo engrandece, ¿no? Pero son cosas que ya existen y esta ciencia ficción no está nada alejada de la realidad, ¿no? Sí. El tener una videollamada con tus papás es lo mismo que si los tienes en un holograma, ¿no? Esto que decías del robot que cuida, o sea, ¿cuántos niños no están más influenciados por la inteligencia artificial, por el ChatGPT? Sí, o están en su celular todo el tiempo, ¿no? Entonces, este engrandecimiento de la tecnología y o sea, también engrandece la realidad. ¿Me explico? Sí. Vemos este mundo carente de humanidad, ¿no? Donde no se interactúa con muchos otros personajes, donde solamente son ellos mismos, ¿no? Y habla de las conexiones humanas, algo que nos está, pues, haciendo mucha falta en estos momentos, ¿no? De la indiferencia, de este efecto dominó. Y bueno, a mí también me gustan mucho las películas de viajes en el tiempo. Sí, en las películas que hay una causa y efecto, me encantan. Y bueno, sí. Justamente como dices, sin mucho spoiler, es una película muy, muy bonita sobre la humanidad. Es una película en 2D, donde yo veía muchas críticas hacia la animación, pero pues justo en esta idea el director también en la entrevista menciona pues que él lo que quería era que fuera lo más parecido a sus dibujos, ¿no? A su estilo. Ilustración, exactamente. Entonces a mí en lo personal veo mucha referencia definitivamente de Hayao Miyazaki, o sea... sí. Y me gusta mucho la sencillez con la que se aborda, o sea, no tiene que ser tan... hay una cuestión con la capa, ¿no? Que es muy colorida y se ve muy, muy bonita en 2D y no es necesario
que sea 3D y que sea en ultra LED, detalles, no sé, de esas cosas técnicas. Sí, o que sea súper fiel a cómo la luz se transparenta, ¿no? O sea, algo que, por ejemplo, con Pixar es como, wow, no mames, los pelos del gato, no sé. Ajá, o sea, como... exacto. O sea, creo que es de las historias que su historia habla más que lo que tenga que decir la animación. O sea, la animación por sí misma ya te está hablando de la sencillez y de lo humano. Sí, claro. Sí. Sí, también, o sea, ahorita que decías de lo de Ghibli, creo que también la historia se siente muy así como... muy contenida, muy esta aventura de un par de personajes que se van encontrando otros en el camino y que es como una aventura súper... humana, o sea, creo que la referencia justo a Miyazaki también no podría ser más clara, hablando también de la IA, ¿no? Por ejemplo, que está este video súper famoso donde le enseñan cosas hechas con IA y él habla como de por qué queremos darle esto a las máquinas, ¿no? Entonces sí, creo que es muy, muy relevante. Y sobre todo, por ejemplo, ahorita que decías lo del cómic, que este autor tiene un cómic, ¿cómo se llama? Preferencias del sistema. Preferencias del sistema, que de ahí sale como el diseño del robot, ¿no? Bueno, de los robots que aquí están como ya súper presentes en todas las actividades, incluso como gubernamentales. De repente vemos la reconstrucción del pueblo, sí, de la ciudad donde viven, porque hay como inundaciones y lluvias e incendios, y se ve como que ya todas esas tareas están relegadas a los robots, ¿no? Y de ahí justamente de ese cómic que pues sí me llama la atención leer para ver si a lo mejor tiene algo que ver en cuanto a la construcción de ese mundo del 2075 que plantea la película, ¿no? Pero bueno, no sé si tenga mucho que ver. O sea, la ilustración y la animación de el director, de Hugo, ya es muy... recurrente en estos temas. Entonces el futuro que vemos en Arco ya se ve en preferencias del sistema, el diseño del robotcito, o sea, no es una secuela o así, nada que ver, pero que ver. Este mundo ya existe en el mundo de Hugo, ¿no? O sea, de su obra. De su obra. Ok. Pues sí, y creo que también hablando, o sea, de lo que decías como de causa y efecto en cuanto a los viajes en el tiempo y sin quemarlo, creo que algo que me gusta mucho y que me parece como muy atinado de una película, de una buena película de viajes en el tiempo, es que te lleve a ti como espectador a entender las cosas sin que te lo sobreexplique. O sea, porque cuando la vimos, tú tuviste una reacción respecto a la revelación de lo que se podría decir que es como que se crea una paradoja, ¿no? Como que la tuviste inmediatamente, ¿no? Como que la puedes empezar a tener con algo que pasa en la película, ¿no? Y eso es muy bueno, o sea, porque como que no se siente sacado de la nada, sino que sí tiene fundamento y se va construyendo a lo largo de la película. Y está lindo porque también habla como de la experiencia de esta niña, o sea, todo lo que le pasa, porque incluso está lo del incendio que le sucede. O sea, en ese sentido... La película es francesa, pero como que parece una sociedad un poco americana, ¿no? O sea, es una escuela norteamericana, un vecindario norteamericano, ¿no? Y lo del incendio también, o sea, por ejemplo, ¿no? Me recordó mucho al incendio que hubo en Los Ángeles apenas, ¿no? Entonces, como que hace referencias a cosas que pasan, o sea, ahorita una cuestión ambiental, ¿no? Cómo está sufriendo el planeta y cómo después en el futuro de Arco... ellos ya viven pues sí, como en plataformas alejadas de la Tierra por motivos que se explican en la película, pero un poco relacionado al ambiente y me gusta cómo es esta cosa de la regresión a lo natural, a lo humano, a lo orgánico, no sé, o sea, como e incluso el por qué vuelven en el tiempo, o al menos por qué se interpreta que vuelven en el tiempo, también se me hace muy cool, o sea, como un recurso... ¿cómo decirlo? Narrativo, que le das al viaje en el tiempo para que tu mundo futuro funcione, ¿no? O sea, también se me hace que está muy bien pensado. O sea, en general, siento que construye un mundo muy bien pensado, que funciona y que tiene como leyes muy fáciles de entender y que luego no te las tienen que sobreexplicar, sino que luego le entras a las convenciones que te está creando. Muy bien. Pues sigue en cines. Vayan a verla. La verdad es que sí es una película muy, muy buena que pues sí, les recomendamos muchísimo. Ojalá que haga ruido y que el boca en boca le ayude, porque sí, no sé exactamente qué también le fue en taquilla aquí en México, pero ojalá que haga el ruido suficiente como para que más gente vaya a verla, porque sí es una película que vale mucho la pena. Y pues vamos con El Señor de los Anillos, esta trilogía en versión extendida que tuvimos oportunidad también de ver en cines,
del 2001 al 2003. Es de Peter Jackson. Con guión también de Peter Jackson y que vi que, o sea, también está acreditada en el guión Fran Walsh, que es su esposa, y Philippa Boyens. Y pues obviamente está basada en las novelas del mismo nombre, escritas por J.R.R. Tolkien. Y la música está a cargo de Howard Shore, que se me hizo un crédito importante a destacar, porque, o sea, no cabe duda que, aparte de las actuaciones, los efectos, o sea, creo que uno de los puntos más fuertes de esta trilogía es, sin duda alguna, la música. O sea, de verdad, me es muy difícil recordar escenas sin pensar en la música, ¿no? O sea, pensar en Mordor es pensar en su tema súper imponente. Pensar en la comarca es pensar en esta armonía súper ligera. Entonces, creo que el trabajo que hace Howard Shore es impresionante. Y protagonizada, aquí sí quise enlistar como todos los nombres porque se me hace un cast que de verdad pocas franquicias, pocas sagas, creo yo, tienen, o sea, de este calibre y de este nivel. Protagonizada por Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Austin, Ian Holm, Liv Tyler, Christopher Lee, Sean Bean, Billy Lloyd, Dominic Monaghan, John Rhys Davies, Orlando Bloom, Kate Blanchett, Hugo Weaving, Andy Serkis, Vernon Hill, Miranda Otto, Carl Urban, David Wenham y John Noble. Que sí, o sea, y entre muchísimos otros tantos que... O sea, creo que algo que hace de esta franquicia, bueno, de esta saga, de esta trilogía, bastante trascendente, es que obviamente es fantasía, pero creo que el material de origen es tan bueno que todos dan una interpretación muy sincera, muy fiel al material. No sé si me explico, o sea, como que puedes jugar en la fantasía, pero a lo mejor se va a sentir infantil o se va a sentir no tan elevada, por así decirlo. Como que es también una obra literaria muy trascendental y la traducción a la pantalla grande, pues lo es igual, ¿no? O sea, también es igual muy, muy trascendente y muy brillante. Y creo que en parte también por las interpretaciones que este gran cast entrega. Pero bueno, pues ¿qué podemos decir de la sinopsis que no todo el mundo sepa? El Señor de los Anillos. Estamos en un mundo ficticio, la Tierra Media, en donde pues básicamente existe un poder maligno que se apodera del resto de razas que viven en esta Tierra Media, porque es una tierra habitada por elfos, hombres, enanos, orcos, ¿no? Y pues básicamente es la historia de cómo un grupo conformado por varios representantes de estas razas se embarcan en todo un viaje para destruir el anillo, que es un anillo que controla a todos los anillos, que en este caso es como una magia que los puede controlar a todos, ¿no? Y que es una historia muy esencial sobre el bien y el mal. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, no sé, creo que esa es la forma más fácil en que podría resumir El Señor de los Anillos. Digo, sin quemarla, ¿no? Porque pues ya cuánto tiempo tienen. Y creo que son como súper... O sea, creo que todo el mundo sabe un poco de qué va El Señor de los Anillos, ¿no? Pero Pero a ver, tú platícame pues, porque... Es que justo yo no tenía oportunidad de verlas hasta no hace mucho tiempo, o sea, unos 2 años, más o menos. Sí, las vimos en el cine también, ¿no? Ajá, y la primera vez que las vi, o sea, me impactaron completamente. Yo sí era de las pocas que no sabía la historia, no tenía ni idea de qué iba, o sea, nada, ¿no? Ajá. Y me impactaron muchísimo. Las vimos consecutivas de corrido, una cosa que creo que vale la pena, son un montón de horas, pero es una experiencia muy, muy bonita poder conectar con esta historia que si la ves de corrido, pues igual, o sea, no te deja llena de un montón de sentimientos, ¿no? Es la historia de Frodo, como ya decías, y pues de la comunidad de Frodo. Frodo es el protagonista, quien guía la historia. Pero el que pues, carga el anillo y que... Para mí esta historia es de Sam, insisto. Sí, su compañero de Hobbit. Su compañero. Ajá. Y son unas películas que yo no conocía. Ver este mundo de Tolkien es muy, muy impactante. De verdad quisiera vivir en una comarca. Yo anhelo toda la vida de los hobbits. Sí, o sea, y es que ahorita que decías es la historia de Sam, es la historia de Frodo. Creo que tiene como... Cada vez que la veo, me identifico más con un personaje. Porque creo que todos tienen como arcos muy específicos, pero también muy universales. O sea, por ejemplo, ahorita, al menos esta vez que las vimos, me hizo como empatizar un poco más con Gollum.
¿no? Como entender como es que ni siquiera es como la ambición de poder, porque es más como algo tan puro, tan, pues sí, tan precioso, te puede llevar a la locura. Me explico, como la idea de algo, de la pureza de algo, te puede llevar, porque Gollum nunca es como quiero el anillo para dominar el mundo, ¿no? O sea, él simplemente lo quiere porque le gusta, o sea, le gusta cómo lo hace sentir, ¿no? O sea, y en ese sentido... Cumpleaños. Ajá, o sea, y que mata a su hermano que lo encuentra en su cumpleaños, así como sin pensarlo, ¿no? O sea, sí, que habla como también de los instintos más básicos de la humanidad, ¿no? O sea, como de la violencia, la búsqueda de poder, pues sí, como la ambición desmedida, ¿no? Entonces, creo que es una obra muy, pues eso, como muy universal. Y te digo, esta vez el entender, incluso lo platicábamos cuando terminó la segunda, sobre todo, el trabajo de cámara que hay detrás de, como por ejemplo, esta dualidad en Gollum, que pues es súper icónica ahora y que todo mundo la ha parodiado hasta el cansancio en mil y un cosas. Esta cosa de que habla consigo mismo, una versión mala y una versión buena, ¿no? Y cómo la cámara de repente, o la edición, o el montaje. Entonces, siento que en general la película, estas tres películas, no es que nada más el espectáculo visual, como a lo mejor puede ser en Harry Potter, ¿no? O sea, que Harry Potter es la historia, son los personajes, pero no hay nada técnico, digo, salvo, no sé, El prisionero de Azkaban, ¿no? No hay nada técnico que realmente destaque, pero en estas películas sí, incluso creo que sí te he llegado a contar como cómo se grababan estas secuencias en las que sí vemos interactuar a los actores que son los hobbits con, por ejemplo, Gandalf, ¿no? O sea, que es una cosa de perspectiva, que para lograr que sí se vieran más pequeñitos ellos, en algunos shots, no en todos, porque en algunos, tú muy bien decías, ¿no? Que se ve que son niños por su corpulencia. Pero hay otros shots en los que sí se ve que interactúan y es una cosa de cámara, de puesta en... Pues sí, de puesta en cámara, de puesta en escena y de trucos visuales. No sé, se me hace muy ingenioso todo eso. Sí, o sea, es muy evidente que es una película del bien y el mal y pues todo el tiempo vemos estas intervenciones del mal donde vemos a Frodo pues enfrentarse a ciertas cosas. Sí. Es que por si no la han visto. Bueno, pues es que un poco así, sí podemos hablar, siento, con más spoilers. O sea... porque pues sí, ya. Este año, y creo que por eso se reestrenaron ahorita en Cinemex, fue el 25 aniversario de la primera, que se estrenó en 2001. Entonces, pues sí, yo creo que podemos hablar con spoilers sin problemas, pero ¿a qué cosas te referías que Frodo se enfrenta, por ejemplo? O sea, yo no creo que sea una historia, Frodo la guía, pero no es la historia de Frodo, o sea, como platicábamos, es la historia del bien y el mal, de cómo pues todos están expuestos a esta posibilidad de querer ser autoritarios, de esta dictadura, ¿no? O sea, todos están tan cerca y vemos a Frodo pues seguir este camino para deshacerse del anillo, e incluso cuando está ya a punto de deshacerse de él, pues duda, ¿no? Y por eso no la creo una historia de Frodo, que tengo que volver a ver. O sea, la verdad sí es una película, sí son unas películas que aunque son bastante largas, son muy no pesan verlas, o sea, cada una dura 3 horas, 4 horas y son muy entretenidas, o sea, te adentras tanto en este mundo que nada te saca de verdad. A mí lo que me quedó muy impactada fue este final que platicábamos, es que me deja un vacío, o sea, me deja, y siento que es, o sea, esta idea del viaje y demás, y que al final es, bueno, pues así es, ¿no? Fin, punto. Y te deja vacía, y hablábamos un poco que es como postraumático, ¿no? Estrés postraumático, y lo ligué mucho a esto que decías que la historia es como de la guerra, ¿no? O sea, sí, es como, pues todo esto... un chingo de guerras, y pues ya, la vida sigue. ¿Qué te refieres específicamente al final cuando invitan a Bilbo, los elfos? Que eso es algo que, por ejemplo, siento que no se explica tan a fondo, como que tú lo tienes que interpretar. Que era lo que te decía, como que al final los elfos incluso lo dicen, que ya los elfos y Gandalf, o sea, como el elemento mágico, se tienen que ir de la Tierra Media porque ahora va a empezar la era del hombre, ¿no? Y entonces invitan a Bilbo y Frodo decide ir con ellos, ¿no?
cuando como que todos los que se van a ir en ese barco a un lugar idílico, por lo que se entiende, o sea, por incluso el plano o la escena está en un puerto con un atardecer hermoso, ¿no? O sea, sí, y todo el tiempo se habla de que van a una nueva vida y demás, ¿no? O sea, se habla, o sea, como que lo podemos interpretar como la muerte. Ajá, como una vida en el paraíso, ¿no? Sí, sí. La muerte en el paraíso, ¿no? Y saca porque justamente todos los demás ya han tenido vidas longevas y Frodo no. Frodo es un joven hobbit que tuvo todo este viaje y decide irse. E incluso me parece muy cabrón porque no sé si te acuerdas en la escena cuando coronan a Aragorn y que ellos se inclinan ante él y él les dice que no y todo el mundo se inclina ante ellos. Uh-huh. Todos como que sonríen menos Frodo. Sí. Y Frodo sonríe hasta que ya se subió al barco y voltea a ver a sus amigos y se despide. Ajá. Entonces, como que, no sé, como que a mí me dio esa sensación como este personaje, porque sí, tienes razón en que Frodo es el protagonista en el sentido en el que guía la historia, pero digamos en un sentido más estricto, como de estructura dramática. ¿Ah? Él no es el protagonista porque él no cambia, o sea, él todo el tiempo va siguiendo a su corazón y lo que les dicen parece que todo el mundo cambia alrededor de Frodo, ¿no? Sí. O sea, como que incluso la Tierra Media en general es como él, la protagonista, ¿no? O sea, porque son los que terminan cambiando sus valores, sus creencias acerca de los pueblos vecinos, no sé, ¿no? Sí. Y en ese sentido creo que Frodo representa como eso, como el cómo regresas de todo a una travesía que te marcó uh-huh. y cómo te es imposible regresar a la normalidad porque ya has visto tanta maldad y tantas cosas que te es difícil retomarlo, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy duro, o sea, y que creo que la película, eso que te decía, a pesar de que es fantasía, está hablando de cosas muy profundas, muy, pues sí, que traspasan la ficción, o sea, lo podemos ligar a lo de la guerra y es eso, el estrés postraumático, ¿no? Uh-huh. O sea, como incluso esta cosa mágica en la película de que lo ataca el Nazgûl. Y que todo el tiempo él siente el dolor de la herida, ¿no? Incluso claro. Cuando está escribiendo, cuando está terminando de escribir el libro, oye, sí, siente la herida, ¿no? Entonces es como esta cosa como de cómo esas cicatrices que no cierran, ¿no? Y que hablan del dolor y del sufrimiento que a pesar de que hayas hecho todo el bien, nos dejan huella como personas, no sé. Pues sí. Creo que podríamos hablar horas y horas del Señor de los Anillos. Hay un chingo de cosas más. ¿Qué más podemos decir? Creo que en cuestión de lo de las versiones extendidas, y lo platicábamos, yo es la segunda vez que las veo en versión extendida, las he visto más veces en el corte de cine, pero creo que como que la que más se beneficia bueno, no la que más se beneficia, la que menos se ve afectada, por así decirlo, entre comillas, porque tampoco es como que, las escenas nuevas arruinan la película, sí. Es la de las dos torres, o al menos fue la que yo más disfruté en esta ocasión, en todo aspecto, o sea, en ritmo, uh-huh. En la historia propiamente, en cómo avanzan los personajes, la escena de la batalla del abismo de Helm. Uh-huh. A mí me parece ¿cómo decirlo? La batalla mejor filmada, o sea, y la uh-huh. más chingona de la historia del cine. Se me hace súper emocionante. El diseño sonoro me gusta mucho cuando empieza a llover y escuchamos como el golpeteo de las gotas en el acero. Y tiene momentazos así desde que el señor se le va la flecha y le da un orco, ¿no? O sea, como que tiene muchos beats ahí que, híjole, le hacen un momento, una secuencia, porque sí, es que es prácticamente media hora, ¿no? Sí. La hacen súper, súper emocionante, súper, entretenida. También creo que no se le olvida a ninguna de las tres divertir a su público porque tienen constantemente humor, ¿no? Uh-huh. Como muy nato y muy natural, sobre todo con el personaje de Gimli y con los hobbits. Claro. Son como los que traen este aspecto ligero y que creo que también le viene bien porque es lo que decíamos, como que pasa que en Game of Thrones todo es muy serio, todo es muy crudo, todo es muy visceral y se te olvida este lado humano que estamos viendo, por ejemplo, en Don Quijote, ¿no? Bueno, en El Caballero de los Siete Reinos. Y que eso también la hace muy acogedora, muy entrañable también. O sea, como que le da personalidad a sus personajes y no nada más son estos seres perturbados y venganza y política y poder, no sé. Y me pasó que la tercera, El Retorno del Rey,
No digo que sea o sea, en lo absoluto es una mala película con la versión extendida, pero sí siento que es la que se siente como que con más pausas, como que la que su ritmo se ve más afectado por todas estas escenas nuevas, que de repente sí la siento como un parón a lo que nos está contando, ¿no? O sea, por ejemplo, todo esto de cuando vemos que Sam y Frodo se visten de orcos y entran en las filas de los orcos y van ahí desfilando con ellos. Todo eso no está en el corte de cine y me parece aquí un poco hasta innecesario porque en realidad no le aporta nada nuevo a la historia. Pero siento que en el aspecto de que a lo mejor está haciendo una adaptación más fiel a los libros, funciona, ¿no? Pero a mi parecer, creo que sobre todo la 3 funciona mejor el corte de cine. No sé si tú sentiste algo así, o sea, o sí notaste las cosas, porque luego de repente sí me preguntabas como, eso no está, o sí, o sea, o qué te pareció ¿qué versión prefieres? No sé. Al menos las dos primeras, que es La Comunidad y Las Dos Torres, o sea, me parece que lo que está adjuntado es un gran aporte, no por media hora más de película. La verdad es que vale completamente la pena porque los aportes que da, pues te brindan un contexto más grande, ¿no? Como dices, no sé si sea particularmente porque es más fiel a los libros, pero te brindan un aporte más grande a entender este mundo, a entender incluso cosas muy, muy sencillas, ¿no? Como lo que decías de Sauron, ¿no? Es ¿Saruman? De Saruman, o sea, agradeces y que se haya muerto como se muere, ¿no? O sea, es satisfactorio ver este bien ganar del bien. Y bueno, digo, por esos 30 minutos de más vale completamente ver la media hora más. Pero sí, en esta tercera, que es El Retorno del Rey, al menos a mí me parece, sí se me hizo más pesadito. Todo lo que vemos de Éowyn. No, No, sí es Éowyn, porque Arwen es la elfa. Éowyn. Todo lo que vemos de Éowyn, o sea, está lindo, está bonito, aporta, pero bien puede pero no sobra, pasar. O sea, no es tan necesario. Exacto, no es tan necesario. Y tiene un ritmo raro, o sea, yo creo que aunque es te preguntaba ¿desde cuándo existen cortes del director, no? O sea, sí, la historia. En la historia, quién sabe, ¿no? Pero si este corte es así, o sea, está como rarito, esto como que de repente hay cosas de más. Sí, por ahí, por ejemplo, en una reseña de Letterboxd, me parece que se llama Richie Wallace, vayan a seguirlo porque luego escribe reseñas chidas. Él decía, o creo que me comentó que escribí de La Comunidad del Anillo, decía que la primera es como la que se siente más cohesiva, como que todas sus partes se sienten muy unidas y que es un viaje más redondo, y que las otras dos se sienten como los capítulos del libro, y siento que eso le pasa más a la 3, como que se siente que de repente estamos viendo lo que está pasando en Minas Tirith y corte a Frodo, o a Frodo y Sam, y sí se siente de repente como que vas de repente en la emoción de la batalla y regresas a Frodo y Sam peleando contra la araña, no sé, o sea, como que sí siento que sí le pasa eso a la 3, que te digo, o sea, y lo que te decía era como la tercera es la que se siente más que lo que se agrega sí construye cosas que en el corte del director no se entienden o no se plantean, ¿no? O sea, por ejemplo, en el corte del director, en el corte de cine, Saruman no se muere. Te digo que creo que hay como un diálogo añadido ahí que se dice que como que se va a quedar ahí encerrado y ya. Y toda esa secuencia donde lo vemos a él discutir con Gandalf no existe. O toda la relación de Faramir y lo que decías de Éowyn tampoco existe en el corte original. Entonces sí son como cosas que, como dices, construyen más el mundo que estamos viendo, pero que sí en la tercera sobre todo se siente que sí sobran un poquito más, ¿no? Sí. Está chistoso ver a Peter Jackson ahí. Sí se avienta sus en las tres se avienta sus cameos. Está chido. Y sobre todo porque creo que también algo a lo mejor para cerrar, y no me gustaría que fuera cerrar como con algo negativo, te decía que algo que me caga mucho es ver el nombre de Harvey Weinstein en los créditos, ¿no? Porque como que vienes de este viaje de no mames, sí, el bien contra el mal y que se vaya a la chingada todos estos güeyes, sedientos de poder, y al final ves el nombre de este cabrón, ¿no? Sí. Pero por ahí leí, por ejemplo, cosas como que Harvey Weinstein quería que fuera una sola película y Peter Jackson luchó mucho
por exigir las 3. Ajá. Entonces, creo que en ese sentido, o sea, a pesar de que ahí está Harvey Weinstein, sí hubo como cierta resistencia a esta cosa de él como ejecutivo, como productor codicioso, ¿no? Entonces, eso está chido. Y que te decía, que no me acuerdo cuál de los orcos es, si es este orco que vemos cuando Frodo y Sam se meten ahí con los orcos, o el que vemos constantemente ahí, dirigiendo el ataque a Minas Tirith. Uno de esos dos, no sé si es una leyenda o si es un rumor o si está confirmado, que Peter Jackson sí pidió como que se basara... Sí, que está como todo desfigurado. Ajá, y que hasta camina como cojo. Ajá. ¿Sí es ese? Sí. Ah, pues mira. Que se ve así como súper, grotesco y tiene baba verde así, como toda la cara horrible. Peter Jackson mandó a diseñarlo a partir de, Harvey Weinstein, ¿no? Entonces, como que está chido que, Harvey Weinstein no solamente está como productor, sino también está como ese maldito orco que sí es como el más desagradable de ver, ¿no? Es una leyenda urbana ahí. Ay, no sé, tendría que investigarlo. La verdad no lo investigué, pero... Yo me sé ese ¿sabías qué? De esta trilogía. Entonces, de ser cierto, está muy chingón, la verdad. Pero bueno, ¿algo más? ¿Algo más que quieras decir? Ya nos aventamos un buen rato, pero... Pues que vale la pena. Vale la pena verlas en versión extendida, de verdad. Por media hora de diferencia no se pierde. Más bien, se agrega un montón. Sí. Son unas películas muy, muy lindas. Yo... renegaba un poco de verlas, como que no, esta cosa de la fantasía chocaba con ellas, pero me di la oportunidad y la verdad es que son muy bonitas. Yo amo y somos fanáticos de las historias donde ganan los buenos, entonces claro. Es una película muy bonita. Todo el mundo de Tolkien es hiper fantástico. O sea, ¿cuántos libros hay de comida de la comarca, ¿no? Ah, o sea, claro, sí. O sea, es inspirador cuando alguien crea un mundo a partir del nuestro, ¿no? O sea, ¿cómo sería si fuera perfecto, ¿no? O sea, ¿cómo sería si fuera bla, bla, bla? Sí, y es un reflejo, o sea, justo de las peores y de las mejores cosas de nuestro mundo. Sí. Y qué mejor, creo que ahí es cuando la ficción es bastante trascendental, porque nos permite salirnos de nuestra realidad y entender las cosas que vivimos día a día a través de seres mitológicos o seres fantásticos, ¿no? O sea, como que siento que es donde la ficción cumple su propósito al hablarnos de lo que vivimos, pero a través de personajes, de seres, de criaturas que no se parecen a nosotros, pero que en esencia son nosotros, o son nuestro reflejo, ¿no? Entonces, sí, vayan, ya no sé si alcancen a verlas en el cine, ojalá hayan alcanzado a verlas. A nosotros nos tocó sala llena incluso, y que es algo muy chido de ver, que estas películas sigan congregando a tanta gente. Pero pues bueno, creo que están en HBO Max para que todo el mundo las pueda ver. Incluso si no las han visto, vean las versiones originales primero. Después aviéntense las versiones extendidas. Y pues sí, por más historias donde el bien... Y que creo que es para todas las edades, sin duda. Sí. O sea, yo sí me acuerdo... Te digo que mi papá las veía cuando yo era niño. O sea, y sí me acuerdo haber visto escenas y pues te entretiene. Y eso como es una aventura bien divertida y bien fascinante. Y que sobre todo que en su esencia tenga algo tan... trascendental que contar, es lo que la hace y lo que la va a hacer perdurar a pesar del paso de los años. Entonces, pues bueno, ahí están, esas son las películas que vimos esta semana. Véanlas, se las recomendamos mucho. Y ahora pasemos a los estrenos de la semana. Y a ver, Sara, platícanos cuál es el primer estreno, que creo que es el estreno fuerte de esta semana, ¿no? Sí, tenemos a nada más y nada menos que Jacob Elordi, Margot Robbie, Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver en Cumbres Borrascosas. Está dirigida por Emerald Fennell y pues está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Emily Bront. Esta es una historia nueva de una... Ajá, o sea, ha habido otras versiones de este libro, ¿no? Ajá. Sí. Y un montón, fíjate que vi que hasta hay una versión mexicana dirigida por Luis Buñuel. Oh. Entonces, no se llaman como los personajes acá, que se llaman Katy y Heathcliff. Ajá. Pero es Cumbres Borrascosas en México, ¿no? O sea, se me hizo interesante y hasta me dieron ganas de verla, Pero, pues sí, es de esta directora que a mí no me ha gustado mucho. No he visto su primera película, que es esta Promising Young Woman. Ajá. No la hemos visto, ajá, pero sabemos que habla de... Es esta mujer
que decide como hacer algo al respecto de contra este machismo y como que empieza ahí una venganza, ¿no? Pero a mí la que no me gustó de ella es también con Jacob Elordi, Saltburn, que a mí me pareció, creo que es la clara definición de una película que se siente como un comercial de perfumes, que está así grabado impresionante y que todos se ven súper sexys, pero pues no hay historia, o sea, digo, pero o sea, es claro se agradece la creación de esa película. Claro, sí. Se agradece que todos se vean súper sexy, ¿no? Porque en esa también se ve, o sea, creo que le juega mucho al erotismo, ¿no? Pero, pues, sí, no el erotismo, digamos, un erotismo vulgar, sino un erotismo estéticamente muy bien cuidado, ¿no? Y pues sí, es esta nueva versión de pues yo creo que sí, súper aclamado libro. Yo no lo he leído, creo que tú tampoco, ¿sí? No. Pero creo que juega en este reino de Orgullo y Prejuicio, que son como estas novelas clásicas. De romance. De romance de época, donde era esta cosa de los matrimonios, arreglados, ¿no? Palacios, vestidos largos, ¿no? Entonces, pues creo que de la historia podemos decir poco más que lo que vemos en los trailers o incluso en la propia sinopsis, que habla mucho como de este amor imposible y de deseo, amor, locura, pues no sé. Creo que algo de lo que sí podemos hablar, porque no lo hemos visto y porque no conocemos el material de origen, es como de lo que se ha dicho alrededor de ella, porque cuando empezaron a salir los primeros trailers, había como este tono, ¿cómo decirlo? Como muy desapegado a la época en la que se desarrolla la historia de la novela. Y como una imprecisión, pues sí, en los vestuarios. Incluso hay como una escena en un tráiler donde están comiendo como unas fresas gigantes. Y que llevó a muchos a pensar que era una mujer actual leyendo Cumbres Borrascosas e insertándose ella en la novela. ¿Me explico? O sea, que esa iba a ser como el plot twist de la película, ¿no? Como que, no sé, en el tercer acto se iba a revelar que en realidad estaba en su bañera leyendo el libro, ¿sabes? Sí. Y ya salieron las primeras reseñas y no, o sea, simplemente es como siento que la mejor forma de definirla es como una adaptación pop de este libro, ¿no? O sea, porque incluso la música, creo que esta morra Charlie XCX, creo que tiene canciones para la película, seguramente, no sé si le vaya a jugar como esta María Antonieta de Sofía Coppola, como a tener música actual. Ah, claro. Hablando de época, ¿no? O sea, incluso está este pinche plano súper icónico de los Converse, ¿no? Junto a sus zapatillas. No sé si a lo mejor esa es la intención. Me parece que sí va por ahí. Y pues a ver qué tal. Creo que a ti sí te antoja más que a mí, ¿no? O sea... Pues no se me antoja verla en cine, pero sí sería una película que quisiera ver. Así como de esas... Pues es una chick flick. O sea, chick flick en el sentido de... más bien como una comfort movie para mujeres. O sea, como... Para mujeres. Bueno, o sea, no quiero sonar... Pero es que me acuerdo mucho, no sé en qué película, que incluso está viendo Orgullo y Prejuicio. Con su helado, alguna de ¿sabes? Estas de... Sí, la de para todos los chicos, ¿no? Creo que es esa. No. Bridget Jones. Ah, claro, sí. Exacto, ¿ves? O sea, a eso es a lo que voy, ¿no? Porque a mí me gustó Orgullo y Prejuicio, la vi, está chida. Es una película linda. Pero bueno, llega a todas las cadenas de cine, es el estreno fuerte, es el estreno de San Valentín, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí platíquenos en los comentarios si a ustedes se les antoja. Y bueno, el siguiente estreno es una película de acción, que es Caminos del Crimen, o en inglés su título original es Crime 101, Crime 101, dirigida y escrita por Bart Layton, y está basada en la novela corta del mismo nombre, escrita por Don Winslow, y parte de su libro antológico Broken, que por lo que vi sí es un autor bastante reconocido. Tan solo, o sea, encontré la carátula, o sea, el libro tal cual en Amazon, y en la carátula tal cual trae una cita de Stephen King como alabando a este escritor, ¿no? Entonces, es un escritor de crimen y de suspenso, bastante aclamado en Estados Unidos, y está protagonizada por Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan y Jennifer Jason Leigh. Y pues, ¿qué podemos decir de la historia? Básicamente es un ladrón de joyas que va a ejecutar un nuevo robo. Básicamente, o sea, como que se ve que ahí el personaje de Halle Berry es parte de una compañía como aseguradora. Y entonces el personaje de Chris Hemsworth, que es el ladrón,
la convence como para ayudarlo a robar estos, creo que son unos relojes y joyas como súper costosos. Y Mark Ruffalo es el policía que lo está buscando. Barry Keoghan es como un segundo ladrón que le quiere robar a Chris Hemsworth. No sé, al menos en cuanto al tono y visualmente se ve bastante bien. Me recordó mucho a esta película de Michael Mann, Hit. Me recordó mucho a esa película que igual es como súper, esta vibra como súper urbana, robos, la cuestión policíaca. Y sí, no sé, a mí al menos me llamó la atención. Te decía que es una película que podría ir a ver con mi papá sin pedos al cine, porque es como el tipo de películas que a él le gustan y que me gusta ver con él. Se ve, al menos no se ve genérica, ¿sabes? O sea, porque creo que un gran problema del cine de acción actual es que todas las películas se ven exactamente igual y van de exactamente lo mismo. Me sorprende que no se llame, no sé, Caminos de la Venganza, o sea, como todas las pinches películas de acción que se estrenan por default tienen que tener venganza en el póster, en el título, ¿no? Pero bueno, no sé. La verdad es que a mí no se me antoja. A mí, no sé, por lo que vi en el tráiler, sí se me hace un poco más genérica, como esas muy deducibles de qué va a pasar. Sí. Entonces, pues, es una película para palomear, para ver así un jueves. Sí, al menos a las 2 de la tarde. Al menos el cast está chido, ¿no? Ajá, o sea, sí. También lo saca de lo convencional. Y esta también llega a todas las cadenas de cine de aquí de México. Entonces, seguramente la van a encontrar en su cine más cercano. Bueno, nuestro siguiente estreno es ¿Quieres ser mi novia? Es dirigida y guión por Itzi Hurtado. La protagoniza Ludvika Paleta, Juan Pazurita, Yuridia del Valle, Harold Azuara, Iván Sánchez, Isidora Vives. Y pues me parece que es una secuela de ¿Quieres ser mi hijo? Ajá. Pues otra no película para ver en VIX. Jueves a las 2. En VIX. En VIX. Sí. Promovemos mucho el cine mexicano. Sí. Pero pues... No sé si necesariamente esta... Ay, es que mira, siento que es donde sí está chido que la gente vaya a ver la película. Al menos vi en los trailers y en los comentarios de YouTube mucha gente, no mames, qué chido, esperaba ver más de estos personajes, la muero por verla. O sea, sí hay mucha gente interesada realmente en esta película. No sé, temáticamente es más de lo mismo. Más gente viviendo en la Condesa. Pues es que más que nada es esas historias bien deducibles, qué pasa, sabes que es el tráiler no te da mucho a la imaginación, te dice todo, entonces como que... Y a mí en lo personal aborrezco a Juan Pazurita, la verdad. Sí se me hace una persona que, a pesar de que sí creo que sí es muy carismático, o sea, sí veo el tráiler y digo, sí se ve cagado el güey, o sea, y sí te invita a ver la película, pero él como tal me parece una persona detestable. Oye, y sale bueno... ¿Monche? El Monche, ¿no? Sí. Como que ese es un punto que digo, bueno. Bueno, pero ya está súper loquito, ¿no? Ya está como que todo de mente, tiene su banda ahí... toda, underground y... ¿No sabía? Sí. Fíjate. Como que le perdí, como que el que más ha sobresalido es este otro chavo, Benny Emanuel, ¿no? O sea, como que él es el que, en cuestión actoral, ha destacado más. Que de hecho ya tiene rato que no lo vemos en nada, ¿no? O sea, ¿qué fue lo último? Sí, está en la de Ugly. Claro, bueno, sí, claro. No lo hemos visto, pero... Pero sí, la verdad... me cuesta trabajo decir, como vayan a verla... Porque no es una película que yo en lo personal le diría a la gente, vayan a verla. Pero es cine mexicano. Es el estreno también de San Valentín. Como que es, o vas a ver con tu novio, Cumbres Borrascosas, o vas a ver Quieres ser mi novia. Entonces son como las dos opciones románticas ahí. Okay. No, sí, más que nada no creo que sea una película como de novios, de jóvenes. O sea, no entiendo muy bien el público. O sea, siento que sí es el público, no sé. Creo que va más para señoras, Para señoras, sí. Como y que está raro, ¿no crees? O sea, yo no hemos visto la anterior. La anterior sí fue como de las películas con las que estrenaron la nueva imagen de VIX. Y por eso se fue directo a streaming. Y ahora esta llega a cines porque son güeyes famosos. Bueno, al menos este güey y esta señora Ludvika Paleta. Pero está rara, ¿no? O sea, no sé si viste el tráiler o sepas de qué va la anterior. O sea, básicamente es una señora en sus 40s. Que tiene que pretender que es madre de familia para conseguir un trabajo. Entonces, como que se van de fin de semana con el güey con el jefe de la empresa para la que quiere entrar a trabajar.
y en el viaje fingen ser madre e hijo, pero se enamoran. Ok. Entonces está como medio, no sé, sueño húmedo. Raro. Sí, en esta, bueno, lo que pude entender o ver en el tráiler es que en esta secuela, pues es Ludvika Paleta, que no sé cómo se llama su personaje, perdón. O sea, intentando encajar con su suegra, ¿no? O sea, como, sí, con el mundo, con en el mundo joven de Juan Pazurita. Entonces, pues en esta decisión de sí quedarse con el joven, porque pues es su sugar mami, entonces pues está ahí rara. Pero sí. Bueno. Sí, otra película para ver el miércoles a las jueves. 2 de la tarde. Fue muy específico para ver en jueves de la tarde. Que la estén pasando en Cinecanal. Ajá. Sí, ok, sí. Muy bien. La siguiente es una película animada que en lo personal me ganó mucho, sobre todo por el estilo visual. Se llama Goat, la cabra que cambió el juego. Es el subtítulo que le pusieron aquí en México. Por si no quedaba claro que era de una cabra. Que era lo que te decía, que GOAT es pues una expresión, un acrónimo en inglés que es Greatest of All Time. Lo cual está chido, o sea, como que juega con esta, por ejemplo, el protagonista en español lo tradujeron como Will Cabrera, ¿no? Entonces está cagado como este juego de palabras que se crea ahí. Y está dirigida por Tyree Dillahey y Adam Rosett, con guión de Aaron Buchbaum y Teddy Riley. Y protagonizada por Caleb McLaughlin, que es este chavo que vimos recientemente en Stranger Things. Gabriel Union, Jennifer Lewis y David Harbour, que de hecho también vimos en Stranger Things. Y aquí el doblaje, o sea, al menos como la están vendiendo aquí en México, porque el día que fuimos a ver Arco, nos pasaron el tráiler con... Bueno, incluso también el día que fuimos a ver El Señor de los Anillos, vimos en Cinépolis y Cinemex, nos pasaron como estos clips que le pegan a los trailers, donde nos hablan en este caso los Star Talents. Creo que es un cast mera y puramente de Star Talents. Y en el doblaje tenemos, al menos en el doblaje latino, tenemos a Emanuel Bernal, Bárbara de Regil, Daniel Sosa, Carolina Díaz, Charlie Cancino, Faisy, Fanny Lu y Erika Buenfil. Entonces es un cast prácticamente de puros Star Talents. Creo que es como que siento que es el estudio, no sabiendo muy bien tal vez cómo vender la película, y entonces pues es como, a ver, vamos a meter a puros Star Talents y celebridades de redes que los están trayendo para esta película. Sony. Y hablando de lo visual, pues es Sony quien ya nos trajo el Spider-Verse, que es la que probablemente introdujo como este nuevo estilo visual, ¿no? Como no tan perfecto, trazos, y que también obviamente apenas nos trajo a las K-Pop Demon Hunters. Entonces es de Sony Pictures Animation. Y pues básicamente es la historia de una cabra que quiere jugar básquetbol, pero el básquetbol que se juega en ese mundo animal es como para puros animales grandes y fuertes y feroces, ¿no? Entonces, pues un poco también es una historia muy predecible que ya sabemos cómo va a acabar, ¿no? Sí. Pero al menos se ve bastante entrañable, se ve linda la historia, la animación se ve muy bien. Y a mí me llama mucho la atención como para ir a verla. ¿Tú tienes ganas? ¿Te llamó algo la atención? La verdad es que no mucho. Como que empieza a ser un poco molesto esta animación. Al menos para mí. Okay. Muy recurrente, como que ya no aporta como aporta en Spider-Man, ¿sabes? Sí. O sea, las Demon Hunters a mí no me gustaron, no las he visto del todo, la verdad es que... Las viste sobre... Ajá. Las repele un poquito, entonces como que... ya no, o sea, siento que el aporte de la animación nada, ¿no? Sí, o sea, en Spider-Verse tiene mucho sentido que veamos tanto mezcolanza y tantos pues sí, en esta línea del cómic, ¿no? Ajá, pero también. La historia es entrañable, se ve linda, son estas historias plenamente para infantes, ¿no? Me parece, no sé. Sí. También el humor, siento que a lo mejor eso es un poco lo que... ¿sabes? Como que se ve un humor muy infantil, bobo.
Sí, en esta cosa rebajado. De los Minions, ¿no? Tal vez no tan tonto, pero sí, por ahí va la cosa. Sí, no me gusta para nada el Star Talent de doblaje, o sea, como que... Es que en Spider-Verse pasó, o sea, ¿te acuerdas que metieron un chingo de youtubers y...? Y siento que también es el apostar porque vienen de no estrenar, estrenar las Demon Hunters en cine, entonces pues apostar por este Star Talent y que llame mucho la atención. Como siempre, promover el cine, es bonito. Sí, la animación se ve linda. A mí no me dan ganas de ir a verla al cine. Sí. Pero... Y sobre todo estaba leyendo que está proyectada para ser el mejor estreno, el mejor primer fin de semana de una película animada original desde Coco, o sea, desde 2017. Entonces, eso está muy cabrón. O sea, porque hemos tenido cosas como Helio. Hubo otra de Pixar que también le fue súper mal. O sea, a lo que voy es como que o son franquicias como los Minions, o es Intensamente 2, o es Utopia 2, las que les va cabrón en taquilla, en cuestión de animación. O es algo como El Gato con Botas, que empezó súper flojo y que el boca en boca la levantó bien cabrón. Entonces, eso por un lado suena chido. O sea, como es una historia completamente original sobre el básquetbol. También como muy atípico, como ver una película animada de deportes, también es súper raro. Entonces creo que eso está chido y ojalá le vaya bien. O sea, porque genuinamente puede ser prueba de nuevo para que un estudio en específico como Sony aquí en este caso, que no le quiso apostar a las Demon Hunters, pues sí le apueste de verdad a propuestas originales, con mayor frecuencia, ¿no? Si quieres yo me aviento el siguiente estreno, que es una película de Túnez, que se llama La voz de Hind Rajab, que está dirigida y escrita por el director tunecino Kauther Ben Hania. Dentro de los productores ejecutivos me pareció muy curioso. Está Brad Pitt, Joaquín Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón y Jonathan Glazer, entre otros tantos. Me está costando un poco de trabajo, cómo hablar de ella, porque siento que es un tema muy complicado y prácticamente todo el día que he estado hoy como preparando el podcast, me la pasé investigando como para no llegar en ceros, porque sí se me hace un tema muy fuerte, muy delicado y que sí amerita como adentrarse un poquito más. Porque pues es básicamente una película que retrata lo que está pasando ahorita entre Israel y Palestina. Y lo cabrón de esta película, y que como lo mencionaba al inicio del capítulo, juega en la línea de la no ficción y el documental. Porque, está protagonizada por Motaz Malhiz, Saya Kilani, Amer Helel, Clara Khoury y la que, pues sí, le da nombre a la película, que es Hind Rajab, porque ella era una niña que lamentablemente quedó atrapada durante uno de los ataques israelíes sobre Gaza y la película gira en torno a una llamada que ella realiza, atrapada junto con los cuerpos de su familia, y llama a este cuerpo de, pues sí, como de emergencia, de atención humanitaria, que se llama la Media Luna Roja, que es un grupo, pues eso, humanitario, que busca como, pues sí, como hacer valer los derechos de toda la gente que está quedando en medio de este conflicto armado. Y pues toda la película se desarrolla dentro de las oficinas de este grupo humanitario y la película rescata la voz, las grabaciones reales de esta niña y las usa dentro de la película, ¿no? Entonces, digamos que son los actores, obviamente hay un guión y hay cosas que a lo mejor, por lo que entiendo, sí se ficcionaron, sí se dramatizaron, pero en sí todo gira en torno a la grabación de esta niña, ¿no? Y pues eso, o sea, justamente hoy me la pasé como investigando, no necesariamente para hablar de ello, porque es un conflicto bastante complicado de hablar, o sea, porque podemos hablar de que está haciendo un genocidio lo que está haciendo Israel, pero hay muchas otras cosas y muchos matices de los que se pueden hablar alrededor de este conflicto. Pero creo que lo importante y lo que destaca sobre todo el director es destacar o hacer más visible todas las víctimas que quedan en medio, ¿no? O sea, de intereses políticos, de intereses
pues sí, como estratégicos de geolocalización, ¿no? O sea, que a final de cuentas son los civiles y que en este caso son los niños, ¿no? Que es donde más duele. Entonces, este es un caso de cientos de miles, probablemente, que hay alrededor de este conflicto. Y pues nada, llega a todas las cadenas de cine aquí en México. Se ve que solo es como de cines especializados, onda... Reforma 222, Diana, etcétera, los que sabemos que usualmente pasan estas películas, como bien decíamos hace rato, como de sala de arte. Sí. Pero sí, o sea, incluso ahorita me cuesta trabajo hablar de ella porque sí es un tema muy crudo ver, o sea, tan solo vi el tráiler, que en realidad no cuenta mucho, pero sobre todo investigando también me puse un poco a leer como ver una crónica que se hizo. Esto ocurrió el 29 de enero de 2024, o sea, tiene 2 años que pasó, ¿sabes? Y el conflicto sigue, ¿no? Entonces es algo muy reciente, es algo muy fuerte, pero creo que es de esas películas que te decía, leí esta entrevista con el director. Lo entrevistaron porque la película está nominada al Oscar a Mejor Película Internacional. Okay. Y él decía que, pues sí, si bien el cine es escapismo, también el cine puede ser, pues sí, como testimonio, como reflejo de la realidad, y que por más que nos incomode, por más que nos saque y por más que parezcan películas moralistas, o que te tratan de aleccionar, hablan de pues sí, como de lo humano desde un niño en medio de una guerra, ¿no? Entonces, pues creo que vale mucho la pena. Yo al menos de este montón es la que probablemente me lanzaría a ver al cine, porque sí es una cosa que tan solo les digo, hoy investigando y informándome un poco más, porque yo sabía lo mínimo, lo que todos yo creo que sabemos, la mera superficie del conflicto. Me la pasé viendo videos y como leyendo al respecto. Y pues sí es como de esas cosas que nos cegamos por vivir al otro lado del mundo, pero que sí es bien importante ver y destacar y ser conscientes de ello. Entonces, pues bueno, esa es la última película. Como les decíamos, hay una oferta bastante chida, sumada a las otras tantas películas como Arco que siguen en cines. Entonces, pues bueno, si tienen oportunidad de ir al cine, vayan y vean estas películas. Y pues bueno, pasemos ahora a las noticias de la semana. Como les adelantábamos al inicio, salieron bastantes trailers por el Super Bowl. Que creo que es una cosa, pues, ¿cómo decirlo? Como, pues sí, ya es tradición que pase esto, pero siento que año con año como que ya no se siente relevante, no sé, o sea, creo que tú al menos como que no estás tan conectada como con la cuestión de la emoción que es el ver un nuevo tráiler, y como, siento que antes era como esperar un tráiler y que sea como algo que no habías visto y como con mayor presupuesto, no sé. Como que siento que ahora se esfuerzan tan poco en lo que nos muestran o incluso en los propios spots, que ya es como un comercial más, un tráiler más que pudo haber salido en la semana, ¿sabes? Pero bueno, queríamos hacer mención porque hay cosas interesantes, digamos. Entonces, no sé si alguno de estos que salieron te llamó la atención o te provocó algo. Creo que a lo que me refería es como que no te emocionan tanto estas cosas mainstream a ti. No, no, sí. Más aparte, o sea, bueno, que tenemos aquí la lista y como que vi los trailers y pues no, ya habían salido algunos. Sí, no revelan nada nuevo. No revelan nada nuevo, como que, bueno. Creo que, o sea, por ejemplo, el de Project Hail Mary, Proyecto Fin del Mundo, que le hablamos incluso en nuestro episodio pasado de las películas que más esperamos del año. Creo que al contrario, ese tráiler como que me hizo decir, híjole, mejor no lo hubiera visto porque siento que ya está revelando un chingo de cosas, ¿no? Como que aquí ya vemos totalmente la cosa de que el personaje de Ryan Gosling se va a encontrar a un alien y que van a hacer esta alianza súper enternecedora, súper entrañable, ¿no? Se ve muy lindo. Pero bueno, me hizo como que decir, híjole, mejor me lo hubiera saltado y no lo hubiera visto. Pero me gusta que en general lo que hemos visto de la película se ve excelente. O sea, ciencia ficción, con humor, el cast que tiene y sobre todo visualmente. O sea, he visto un montón de tweets que dicen, no mames, una película con color en 2026, ¿no? O sea, porque hay de verdad tantas atmósferas y tanta propuesta en la fotografía al tratarse tan solo de una película de ciencia ficción, que ya es, o sea, ya el simple hecho de
que la gente esté hablando de que eso es extraordinario, está cabrón, debería ser la norma, ¿no? Pero, pues bueno. Dentro de estos estrenos está, bueno, de estas noticias, está Minions. Monstruos. Está interesante. Se me hizo diferente lo que quieren hacer. Entiendo que es en los 20s, 30s, justo ahorita que hablábamos de los monstruos de Universal. Claro. Como los Minions quieren hacer una película con monstruos y tienen que reclutar a los monstruos para su película. Se ve, al menos el concepto suena... Creo que el concepto suena más interesante como para un corto, ¿sabes? Como de estos... Un corto de Halloween, ¿sabes? No una película completa. Pero bueno, el de Hoppers y el de Super Mario Galaxy en realidad no dicen mucho. Lo que me dice ver el de Hoppers ahí es que Pixar le está apostando de nuevo a hacerle buena promoción a sus películas y que esta película pinta bastante bien y que siento que sí puede ser el regreso de ese Pixar con historias originales y no nada más el de las secuelas. ¿Y qué más? El de Disclosure Day, a mí en lo personal, como que me hace un poco confirmar, entre comillas, que a lo mejor sí es secuela de algún modo, o al menos en espíritu, por así decirlo, de Encuentros cercanos del tercer tipo, porque no sé si lo viste, que dicen al inicio como que es una reportera hablando en el noticiero y todo mundo lo está viendo, y entonces dice, se acaba de anunciar que alguien está amenazando con liberar material nunca antes revelado del gobierno de Estados Unidos, y ya, ¿no? Lo cual, pues obviamente, en Encuentros cercanos del tercer tipo, pues es en los 70s y hay este contacto del gobierno con los aliens. Entonces, incluso la nave al final, que se ve como entre las nubes, un poco recuerda a la de Encuentros cercanos. Es el mismo director, es Spielberg. Puede que no sea nada y que simplemente sea, ¿sabes? O sea, como... una mejor idea. Sí, o sea, como el mismo tema abordado de manera diferente. Pero bueno, es inevitable pensar en eso y estaría muy chido. O sea, se me hace una cosa, ¿cómo vendes una secuela? Que te digo, seguramente no va a traer a ninguno de los personajes de la película original porque no va por ahí la película, ¿no? O sea, no va por la cosa de la nostalgia. Y entonces construyes una película que es una secuela sin que la gente lo sepa, pero al mismo tiempo es una película original, ¿no? Entonces, pues por ahí podría estar cool. Y el último, que fue como el más sorpresivo, que es el de esta cinta que prepara David Fincher, secuela de la última película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que es Las aventuras de Cliff Booth, que pues se ve interesante. Sí. No se revela mucho la verdad de la trama. Entonces pues bueno, ya veremos. Llega a Netflix próximamente, no sabemos cuándo, seguramente va a ser una cosa como de octubre, ¿no? Como también para... No sé si necesariamente para la temporada de premios, pero como que se antoja así. Entonces, pues bueno, me llama la atención porque este personaje de Brad Pitt fue como de lo mejor de esa película. Entonces, pues a ver qué tal está. Y la última noticia que traemos es pues una situación bastante seria que creo que sí también se me hace importante visibilizar, que es la precarización laboral que está atravesando... pues sí, los trabajadores de la Cineteca Nacional, que pues bueno, por lo que hemos visto o lo que pudimos leer reportado en varios medios independientes, sobre todo especializados en cine, como Suma F7 o La Estatuilla, es que sí, tan solo, no sé si leíste el comunicado que sacó la Cineteca, como que se refería a los trabajadores como colaboradores o proveedores de servicio. O sea, porque básicamente lo que está pasando, para quien no esté enterado, es que prácticamente toda la plantilla laboral de los trabajadores de la Cineteca están trabajando bajo el régimen de proveedores de servicio, es decir, que no tienen un contrato fijo. Sí, bajo honorarios, ¿no? Ajá, exacto, bajo honorarios. Entonces no tienen prestaciones ni seguridad social. Entonces, lo que exigen es pues la regularización tanto de sus contratos, o sea, que se les den contratos más largos, porque se habla de que les dan contratos por 1 mes, por 3 meses o por mucho 6 meses, ¿no? Lo cual pues obviamente trae una incertidumbre pues bien cabrona, ¿no? O sea, creo que es bien difícil, sobre todo como planear tu vida, ¿no? En torno a todo sí, a esta irregularidad. Bueno, no irregularidades, ¿no? O sea... ya la pinche, ¿cómo decirlo? Como incertidumbre de saber si siquiera vas a tener trabajo el siguiente mes, ¿no? Ahorita creo que les habían pagado a algunos la mitad de su salario de enero. En febrero se les había acabado. Entonces, creo que es muy importante porque
también por ahí leía en el sitio de Zoom F7 y tienen un video muy bueno hablando sobre cómo la industria del cine es una industria bastante abusiva, bastante, pues sí, como que se caracteriza por eso, por dar una oferta laboral tan precaria a quienes se quieren adentrar en la industria, que pues sí es incluso hasta inhumana, ¿no? O sea, es ilegal, es todo menos, pues sí, como sostenible para quienes trabajan o son parte de ella, ¿no? Entonces, creo que sí está muy gacho que tengan que recurrir a estas medidas los trabajadores de la Cineteca, siendo un espacio que se ha vuelto, pues sí, bastante popular, o que siempre ha tenido su popularidad, pero sobre todo en la actualidad. El año pasado se habló mucho de que Memorias de un Caracol fue un mega fenómeno en la Cineteca. Lo mismo pasó con Soy Frankelda. Nos tocó ver muchísima gente, tanto en la exposición como en la propia película. Entonces, es un espacio cultural, pues bastante importante y que sí es reconocido como uno de los espacios y una de las cinetecas más importantes y más bonitas internacionalmente hablando. Entonces, está cabrón que por todos estos recortes presupuestales que ha habido hacia el sector cultura por parte del gobierno federal, estén teniendo estas repercusiones en, pues, o sea, no en los funcionarios más altos, no en el secretario de Cultura, sino en los trabajadores que se llevan la chinga. O sea, no sé si viste que también se habló de que no contrataron a más gente y que prácticamente los mismos trabajadores están administrando las 3 cinetecas. Ajá. Entonces, pues, ¿cómo vienen a inaugurar más espacios culturales que lo hablamos? Súper centralizados, a veces inaccesibles y con tan poco presupuesto, pero mientras cumplen con la inauguración para la foto, para entregar... O sea, Andrés Manuel entregó o inauguró la Cineteca en 2024, cuando terminó su mandato, y se inauguró este año. O sea, bueno, el año pasado, 2025. Ajá. Entonces, se me hace bien triste que el sector cultura esté padeciendo así, porque incluso lo hablábamos, la Biblioteca Vasconcelos, que es igual un espacio que fomenta la cultura, a final de cuentas la lectura, también está por las mismas. Hace poco estuvieron en un paro, ahorita tú me comentaste que fuiste apenas, ¿no? Y que estaba como súper descuidada. Entonces, se me hace muy triste que en general la cultura en México esté pasando como por esto. Y más los trabajadores, quienes son los que más lo resienten. Pues sí, o sea, la verdad es que hay muchas irregularidades y que es desafortunado conocerlo. Hasta ahorita yo ni idea de cómo consistía el trabajo dentro de la Cineteca, o sea... Pero qué triste que desafortunadamente... Y que son mismos ellos quienes se ponen el pie, ¿sabes? O sea, en esta idea de que pues sabemos que el seguro sí o sí es de ley y demás, y que una empresa, porque finalmente es una empresa tan grande, esté evadiendo estas cosas legales. O sea, es como que... Sí, obligaciones. Sí, laborales. Obligaciones, exactamente. Y que desafortunadamente la Cineteca la hemos visto como que muy cerrada a aperturas de diálogo. Entonces, como que, ay, no sé qué esperar, la verdad. Honestamente, muchos llaman a la comunidad a sumarse a esto, pero pues la verdad es que sí, o sea, si es necesaria un cierre, un paro o demás, para promover justamente un interés real a la cultura, pues está bien, ¿no? O sea, porque, bueno, yo, de la Vasconcelos, o sea... ¿Qué sucederá después? Igual, o sea, el recortar personal porque este personal lo está cubriendo que no está mal, o sea, pero su sistema de jóvenes construyendo el futuro, o sea, no está mal, pero pues imagínate, o sea, de verdad, cuánta gente que ya tiene los conocimientos, que tiene el aporte, que tiene, o sea... Sí, experiencia. La experiencia justamente, y que sea recortada porque chinga tu madre y porque no hay, o sea, de verdad esa estupidez de... No hay presupuesto, o sea, ¿por qué no? O sea, explícame años pasados qué hace diferente esto, ¿no? O sea, Sí. Pues sí, y que habla de, o sea, como nos lo está vendiendo el gobierno, y sin entrar tanto en política, es vamos a acabar con los privilegios y vamos a recortar presupuestos de dependencias. O sea, ¿cuántas dependencias hemos escuchado que o se han cerrado o les han recortado el presupuesto? Y que se ha vendido justo como eso, como la transformación hacia la austeridad, ¿sabes? Sí. Pero
eso habla más bien de una desatención a esos sectores, ¿no? O sea, y en este caso que el sector cultura, que de por sí la tiene cabrón aquí en México, o sea, encima de todo eso, le empieces a recortar presupuesto y sobre todo a tu base trabajadora, que es la que mantiene en funcionamiento las cinetecas, que sí es importante para la distribución de películas mexicanas, sobre todo, que le pongas el pie y que... Porque también, por ejemplo, vi que decían que favorecían mucho a personas cercanas a funcionarios importantes dentro de la misma cineteca, ¿no? Entonces, pues sí, está muy gacho. Ajá. O sea, prácticamente son 6 puntos en su pliego petitorio. Petitorio, ¿no? Nada descabellados. Sí, completamente lógicos. Güey, no están pidiendo... ¿Sabes? No están pidiendo... ¿Sabes? Algo irreal. Y más aparte, o sea, yo leí que... O sea, el salario promedio, o sea, no pasan del... Sí, como los 9,000 pesos, ¿no? Una cosa así. De la base, Sí, del salario mínimo. Ajá. Sí. O sea, como que chale, o sea... Y estamos hablando de cosas, o sea, como... no sé qué áreas principalmente estén afectadas, pero hay un acervo, hay un área de... no sé si necesariamente de restauración, pero sí como de conservación de materiales fílmicos, o sea... Hablando, o sea, personas que trabajan en las taquillas, en las dulcerías, ¿no? Pero en general, la labor que hacen es bastante importante para la preservación fílmica de México, ¿no? O sea, la Cineteca es un espacio trascendental para que el cine mexicano se vea, ¿no? Porque sin la Cineteca, películas independientes mexicanas no llegan a ningún otro lado. Lo hablábamos en nuestro capítulo pasado de La Libertad de Fierro y Los Años de Fierro. O sea, una película que difícilmente va a llegar al cine de tu municipio, de tu localidad. En la Cineteca duran 3 meses, ¿sabes? O sea, vi que sigue Soy Frankelda, ¿sabes? O sea, entonces es un espacio que tiene que, pues sí, dignificarse más, sobre todo para su base trabajadora de nuevo, y que ojalá que se resuelva. Vi que ayer iban a tener una reunión, o sea, hoy estamos grabando martes 10 de febrero, ayer, lunes 9 de febrero, iban a tener una reunión. Parece ser que sí ya iban a empezar a regular lo de los contratos, pero ojalá que sea una de esas cosas que no pasen desapercibidas y que en un mes se nos olvide y ya mágicamente pues nos volvamos a hacer, pues sí, de la vista gorda, ¿no? Porque un poco también dije, ¿qué podemos hacer nosotros como espectadores? Pues tal vez hablar de ello y visibilizar la tarea titánica que hacen estas personas, porque de administrar una cineteca ahora 3, pues es el triple de trabajo. Entonces no se me hace justo que por un lado se hable de obras y de espacios que se están abriendo cuando las condiciones humanas no están siendo satisfactorias para quienes administran, pues sí, el trabajo duro. En fin, ojalá se solucione. Ya estaremos hablando. Ojalá no cierren la cineteca. Ojalá no haya la necesidad de llegar a un paro. Pero pues si no le resuelven, que ojalá que ese paro que haya, si es que tienen que llegar a esas circunstancias, pues detone, pues sí, un cambio y una transformación ahí. Una verdadera transformación y no sus patrañas que nos han vendido los últimos 8 años. Pero bueno, no nos vamos a meter en política más. Y pues bueno, ahora pasemos a nuestra sección que vamos a inaugurar esta semana, que es nuestro Cineclub. Que, pues bueno, básicamente la dinámica es, vamos a decirles una semana antes qué película vamos a hablar la siguiente semana, para que ustedes en sus casas puedan verlas. ¿Tuvieron más tiempo? Tuvieron más tiempo esta vez para verlas porque nos ausentamos. Creo que no lo dije al inicio del episodio y sí tenía la intención de decir, la verdad nos ausentamos un rato, o sea... Retomamos el podcast con la intención de ya ser más constantes. Y tuvimos nos vimos imposibilitados a grabar por motivos de salud. La verdad nos enfermamos y sí la pasamos, pues sí, bastante mal un par de semanas. Entonces, por motivos de salud nos ausentamos y no pudimos grabar. Pero ya estamos aquí. Tuvieron tiempo para ver la película de la que vamos a hablar esta semana. Si no la han visto y quieren verla, pues vayan a verla. Vamos a hablar de Solo con tu pareja, de Alfonso Cuarón, su ópera prima. Porque justamente este primer ciclo con el que quisimos inaugurar esta sección es óperas primas de directores mexicanos. Entonces, pues bueno, pues vamos a hablar de esta película. Así que, insisto, si quieren escuchar nuestra plática y si quieren escucharla con un poco más de contexto, vayan a ver la película, pueden pausar el episodio y regresen cuando ya la hayan visto. Pero bueno, Solo con tu pareja, una película de 1991 que justamente este año cumple 35 años de haber
de haberse estrenado. Dirigida por Alfonso Cuarón, escrita por Alfonso y Carlos Cuarón, fotografía a cargo de el gran Emmanuel Lubezki, que de hecho también vi por ahí que en dirección adicional, o sea, como una segunda unidad o algo así, está Rodrigo Prieto, lo cual se me hizo interesante, que pues bueno, ahora es un aclamado igual cinefotógrafo que ha trabajado con Martin Scorsese, y protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, Claudia Ramírez, Luis de Icaza, Astrid Haddad y Dobrina Luivomirova. Y pues bueno, tú ya la habías visto, ¿no? Antes de... Sí. Pero bueno, ¿qué te pareció a ti en esta ocasión? ¿Le viste algo nuevo, algo diferente? ¿La primera vez que la viste te gustó o qué impresión te dejó esa vez? ¿Tiene mucho que la viste? Sí, ya tiene bastante. La verdad es que ya no la recordaba mucho. O sea, yo la veo como justamente como como una ópera prima. Creo que como ópera prima es bastante buena, pero como película no me gusta. Ok. ¿No? Toda la trama, bueno, vemos al protagonista para contextualizar. Tomás es un creador de... Pues podríamos decir que es lo que ahora se le llama un copywriter. O sea, un copywriter. Pues sí, un eslogan... Men. Ajá, un escritor de eslogans, ¿no? Ajá, sí, un escritor de eslogan para... En aquel tiempo, pues, comerciales. Ajá, ¿no? En claro, aquel tiempo. de la televisión, sí. Y pues es todo un Don Juan, ¿no? Sí. Tiene varias parejas, o sea, bueno, y demás. Y en una ocasión, su mejor amigo médico acude con él a una cita y conoce a una enfermera, la invita a salir. Y pues es esta historia donde vemos que también se le junta el ganado y invita a su... Bueno, no, llega. Su jefa se invita, ¿no? Se invita. Ajá. Mientras tiene esta cita con la enfermera, ¿no? Entonces, la hace pasar al departamento de su amigo que está cuidando y mientras a la enfermera está en su departamento de él, ¿no? Que están frente a frente. Sí, están contiguos en un mismo piso, ¿no? Ajá. Entonces, se desatan un montón de enredos ahí, ¿no? Ajá, sí, es una película de enredos. Ajá. ¿No? Entonces, en sí es eso, ¿no? Bueno, hace enojar a la enfermera. Ajá. Y la enfermera le diagnostica VIH, ¿no? Pero bueno, siento yo que eso ya es como al final, ¿sabes? O sea, como que... Sí, pero siento que la película tarda en llegar a eso. Ajá. Pero escuchando a Cuarón hablar de la película, ese era como no el punto, pero sí como que un poco su objetivo, tanto de él como de su hermano, eran como llevar el contexto del VIH, que en ese momento, en esa época, era como visto desde el ojo machista, desde no es que solo los gays se contagian, no es una enfermedad. O sea, por ejemplo, creo que Cuarón contaba que él fue al médico y que expresó como que se quería hacer una prueba y que el doctor le dijo, ¿eres gay? Y él le dijo no, y él le dijo, entonces no te la hagas, ¿no? O sea, y que incluso entre hombres era como recurrente la broma, sobre eso, ¿no? Como hablar despectivamente hacia la comunidad gay, ¿no? Entonces, como que siento que la película se esfuerza mucho y lo hace bien en construir a este Don Juan sin vergüenza, que no le saca a tener a dos chavas al mismo tiempo y coger con ellas al mismo tiempo, ¿no? Teniendo, o sea, saltando de un edificio a otro, sin ningún temor. O sea, porque incluso tiene como ritual de que se quita la bata y baja desnudo las escaleras de su apartamento para agarrar el periódico, ¿no? Y después sube y regresa. Como que sí se ve que es un tipo que desafía los estándares, pues sí, sobre lo que es normal, sexualmente hablando, ¿no? Sí. Creo yo, como decía, que es una muy buena ópera prima, es muy original. Vemos a un Jiménez Cacho muy, muy joven. Sí. Muy siendo Jiménez Cacho y dando partida a sus personajes, ¿no? A quién es él, Sí, probablemente muy extrovertidos, muy... Elocuentes, ajá. Con mucha labia. Yo es la primera vez que la veo, entonces la vi como con ojos completamente nuevos y creo que vino bien que esperáramos, o sea, fue intencional completamente esperar un mes para finalmente hablar de ella, porque como que un poco la dejé respirar y a la distancia, entre comillas, porque fue hace un mes,
poder hablar un poco más de ella y como que sí es de esas películas que se quedan. Al menos a mí sí me gustó mucho. Me atrapó mucho por esta comedia de enredos que desarrolla, que es algo que no vemos tan bien construido en el cine mexicano. O es decir, el cine mexicano, la comedia mexicana actual, es muy burda, es muy en tu cara, no construye nada. Y en este caso sí se construye todo el tiempo estas situaciones tan complejas y tan chistosas que en las que este personaje, por su donjuanerismo y su forma de ser tan sinvergüenza, se mete, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, a mí me ganó mucho por ese lado. Pero creo que en ese sentido, sí se siente como, a pesar de que la Ciudad de México o el Distrito Federal en ese entonces es muy importante para la película, ¿no? O sea, como el contexto como que de repente se van a Garibaldi, ¿no? Están en la Latino, van recorriendo las calles de la ciudad buscándolos, ¿no? A Jiménez Cacho y a Claudia Ramírez, que es el personaje de quien él se enamora, ¿no? Como que él externa mucho que es la primera vez que siente un amor verdadero, ¿no? También un poco desde la idealización y desde un poco tal vez los fetiches, ahorita hablamos de eso. Pero bueno, cuando los están buscando a ellos, que se quieren aventar de la Torre Latino, ¿no? Entonces, a pesar de que la Ciudad de México y el contexto y el cómo habla el mexicano es importante, no se siente como una película mexicana. O sea, incluso me recordó mucho a Delicatessen, por ejemplo, claro. de Jean-Pierre Jeunet. Incluso tanto visualmente como en, ¿cómo decirlo? Como en la sensibilidad de los personajes, de la historia en general. Se siente como eso, una película muy europea, como muy alejada de como usualmente solemos ver retratado el cine mexicano, ¿no? Lo cual no es un punto negativo en lo absoluto, simplemente creo que es algo importante, o sea, porque incluso este género en el que juega, que es la comedia de enredos, también es como súper hollywoodense, ¿no? O sea, también se siente así como una comedia romántica gringa. Y que, de nuevo, es totalmente al propósito. Me encontré ahí con un behind the scenes, que me imagino que es el que viene en la edición de Criterion Collection, donde justamente tanto Alfonso como Carlos hablan de que gran parte de su inspiración para esta película es el cine de Blake Edwards y de Ernest Lubitsch. Que Blake Edwards es el director que hizo, bueno, como que sus obras más conocidas y las que yo en lo personal he visto, aparte de Breakfast at Tiffany's, es las películas de La Pantera Rosa. Que pues son estas películas donde este detective busca quién se robó el diamante de la Pantera Rosa, ¿no? Y Ernest Lubitsch, de él vi una película que me gusta mucho y que de hecho vimos como una versión actualizada de una de sus películas, que es You've Got Mail, es la versión actual, y la versión original es The Shop Around the Corner, que igual, pues eso, vimos You've Got Mail y va justamente como estos enredos en los que los personajes se meten, porque son rivales, pero no saben que entre ellos mismos se están enamorando, ¿no? Entonces, como que le juega eso, pero también hablar de ellos mencionan mucho que estos dos cineastas juegan dentro de esta comedia, pero para también hablar un poco de la sociedad, y creo que es ahí justo donde hace mucho sentido lo del SIDA, ¿no? Que decíamos como el entorno machista, el entorno, pues sí, como muy estereotipado de ver esta enfermedad, que pues al final de cuentas pues se puede transmitir independientemente de tu orientación sexual, ¿no? En mi búsqueda no investigué más, pero vi un comentario como que eso de solo con tu pareja era un como eslogan. O como, ¿cómo se llama? Sí, pues una promoción justo ante el SIDA, ¿no? Sí, y es justo como un poco a lo que iba. Que en ese momento había tan poca información que este eslogan de era solo con tu pareja o usa condón. Era un eslogan del CONACYDA, que era la Comisión Nacional aquí en México, que se encargaba pues un poco de como atender a las personas contagiadas de VIH, ¿no? Entonces era así, solo con tu pareja o usa condón, lo cual habla como de como de cierto cinismo, o sea, como si esa campaña saliera ahorita sonaría bastante juguetona para un tema tan serio, ¿me explico? Bueno, sí. Como el problema no es la infidelidad, sino que uses condón, ¿me explico? O sea, en ese sentido. Pero, y sí, justo Cuarón lo menciona que le parecía
mal el manejo como de la información alrededor, ¿no? Porque era como una enfermedad nueva, todo estos estereotipos y prejuicios de la gente. Entonces, creo que también está cool. Creo que si no sabes eso, como un poco no hace sentido, ¿no crees? Como que siento que es si ahorita alguien sacara, bueno, no sé, en los 2000 alguien sacara una película que se llamara Ponle lo divertido, y es porque hace referencia al comercial de la catsup. No sé, ¿me explico? Sí. O sea, como que siento que a lo mejor en ese momento sí fue como, no mames, como el comercial del Conacida. ¿Me explico? Sobre todo en esa época que todo el mundo se sabía los eslogans de los comerciales, ¿no? O sea, es como mi papá sigue diciendo el de háblele o llámele, ¿no? Que era de Telmex, o sea... Llame ya, algo así. Ajá, no sé, o sea, ese tipo de eslogans que en la cultura pop mexicana se han quedado y ahorita pues ya no, ¿no? Entonces... Sí, creo siento que el título no hace tanto sentido si no lo sabes. Pero ya que lo sabes, está chido. O sea, creo que en general es una película muy cómica. Te digo, a mí no me encanta como película. O sea, sí la veo, pero ver a de repente se me hace como inmamable este personaje así tan... ¿El de Jiménez Cacho? Ajá, Jiménez Cacho. Está chistoso. Creo yo, o sea, sí lo siento como este alargamiento de un... guión de cortometraje, o sea, toda esta secuencia del ir y venir, o sea, es muy graciosa, es muy cómica, es un sketch, pero justo es un sketch. Sí, ¿no? Tal vez se gasta muy rápido, ¿no? O sea, aborda gran cantidad del tiempo de la película, un sketch, y eso es como que, ok, por eso me salta mucho cuando si se supone que la idea del chiste o de la película es que él tiene SIDA y pues es una broma, o sea, como que se revela hasta el final, como que... Se revela muy tarde, ¿no? Sí, como que si eso fuera el detonante, el final del primer acto, y lo que detona la historia, estaría más chido, ¿no? Sí, tiene un ritmo raro. Sí, es que es lo que te digo, es una estructura muy no tradicional para el cine mexicano. No solo repite... estímulos, ¿no? Como, por ejemplo, el que constantemente entra y sale de los departamentos en los que está con estas dos chavas y que se resbala y cae en la tina de agua y eso. O sea, como que sí se vuelve gracioso por la repetición, sino también por la cosa de los nombres. Que él es Tomás, su amigo es Mateos. O sea, se me hace también como que construye una sociedad chistosa mexicana, ¿no? Sí, y eso como cínica, como también el doctor, a pesar de que es doctor, pues un poco le vale madres que dio un mal diagnóstico, su clínica, no sé, ¿no? Pero sí, es que sí, es lo que te digo, como que se siente como una película no mexicana. O sea, hasta pareciera que es de un director extranjero que vino a hacer una película mexa, ¿no? O sea, una película situada en México. No es queja, pero sí es una sensibilidad diferente. O tiene más que ver con sus referencias cinematográficas. Tal vez, ¿no? Lo que decía de estos directores, que digamos, no son directores tan conocidos ni su cine es tan popular aquí en nuestro país. Entonces, sí resulta muy estimulante que este tipo de películas hayan salido de México. ¿Me explico? Porque sobre todo vi que también le fue muy bien. O sea, en taquilla fue un éxito. Fue muy bien recibida a pesar de no apelar a un lenguaje visual, a un lenguaje incluso narrativo al que el mexicano está acostumbrado, ¿no? Entonces eso también está bastante interesante. Lo que te decía de esto de lo de la azafata, que como que yo siento que apela y un poco hacia el final lo encierra como que es un no cambio, ¿no? Porque como que se le ve aburrido al personaje, ¿no? Al final, digo, un poco resumiendo la trama, pasa todo esto que ya dijimos, él se enamora de esta azafata mientras va en el ir y venir con estas dos chavas, ¿no? Que eso es un poco, siento que a lo mejor por ahí va el que esta secuencia sea tan larga, que también tiene que construir el enamoramiento con ella, porque sí son momentos muy largos, porque la vemos a ella constantemente con esta voz en off, es una secuencia muy seductora, ¿no? Con ella haciendo las indicaciones de pues las indicaciones clásicas de una azafata de seguridad en un avión. Y que creo que van por el lado de el fetiche hacia las aeromosas, ¿no? O sea, que le iba a investigar y se me olvidó. ¿Tú sabes por qué solo puede haber aeromosas? O sea, sí he visto chavos sobrecargos. Pues es que ahorita ya los hay, pero antes no lo sabía. No lo sé. Pero
regresando un poco al punto, siento que juega en esa cosa machista. ¿Me explico? O sea, que la película constantemente tiene y en este lenguaje muy de la época, o sea, pues sí, de la época, porque como dices, ahora ya hay aeromosos o sobrecargos, ¿no? Y otra cosa que también vi, que justamente Carlos Cuarón como un poco se burla de Alfonso, que habla de esta atmósfera verde que está presente en toda la película. Ajá. Y un poco Cuarón lo que dice es que estaba como muy harto de que las películas mexicanas previas, hablamos 70s y 80s, que es como una época en la que el cine mexicano sí atraviesa una crisis, ¿no? Como que las películas más importantes que salen son las películas protagonizadas por cantantes, no sé, La risa en vacaciones, el cine de ficheras, el cine de luchadores, ¿no? Como que hay una pérdida de identidad del cine mexicano y entonces Cuarón decide meter una propuesta visual diferente. Ajá. Pero te digo que Carlos Cuarón se burla y hablando como desde la perspectiva de la ópera prima y que como qué cosas salen de aquí que después veremos en el cine de Cuarón, que esa misma cosa la vuelve a hacer por completo, o sea, sus siguientes 2 películas que es Little Princess y Great Expectations, que las hace en Hollywood, que ahorita igual hablamos de eso, de por qué se va. Tienen como esta misma atmósfera, ¿verdad? Entonces me parece cagado como que como autor te quedes tan atado a algo por querer proponer algo diferente dentro de tu industria. No sé. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Pues bueno, ya hablando un poco más del contexto y dejando un poco la película de lado, como dijimos, es una película divertida. A lo mejor sí tiene sus peros, pero yo creo que sí es una película bastante digna y bastante buena para hacer para hacer su primera película de Cuarón. Y que justo creo que no se encasilló a la comedia o no se encasilló a ciertos temas. A lo mejor sí vemos cosas aquí, no sé, como la apertura a hablar de la sexualidad, ¿no? Que a lo mejor después vemos Y tu mamá también, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que incluso empiezan igual, ¿no? Solo con tu pareja empieza con este güey teniendo sexo con esta chava y tu mamá también empieza con el personaje de Diego Luna teniendo sexo, ¿no? Entonces son como paralelismos ahí chistosos, curiosos. Pero sí, a lo que iba es una muy buena ópera prima que para muchos es una de las películas que inicia como el nuevo cine mexicano, ¿no? Lo que se le llamó en su momento. Porque justamente estaba viendo en el año en el que estuvo nominada a los Arieles, compitió con otras películas como Agua para Chocolate, La mujer de Benjamín, El bulto, Danzón y El patrullero. Entonces, que son películas que sí, o sea, que si lo comparamos con lo que se venía haciendo en años anteriores, o sea, que no sé, que era Pedrito Fernández con Lucerito, yo qué sé, o Luis Miguel, Vicente Fernández. No por demeritar ese cine, pero sí es un cine, pues, que no traía tanta propuesta, ¿no? Pues sí vienen a reconfigurar un poco el esquema cinematográfico nacional, ¿no? Y que eso está muy chido. Y ganó La mujer de Benjamín, ¿no? Y ganó La mujer de Benjamín, mejor película. Ahí estuvo en los Arieles del 92. Solo con tu pareja estuvo nominado a Mejor ópera prima, Mejor fotografía, Mejor guión cinematográfico. Y solamente ganó Mejor argumento original. Y sí, justamente las que más brillaron en esa premiación fue La mujer de Benjamín y Como agua para chocolate, que son películas también bastante sobresalientes. Creo que La mujer de Benjamín es ópera prima también, ¿no? Ajá. Que creo que es la que le gana. Entonces, pues sí, son películas bastante dignas. Y ya regresando a por qué se va de México, obviamente esta película está financiada por el IMCINE, que pues en ese entonces creo que sí era como de las únicas formas en las que podías financiar tu película. Ahora hay más alternativas, digo, ahora el streaming ha venido a México como a buscar más propuestas, ¿no? Pero en ese momento era como la única forma. Y entonces la película, por ejemplo, se estrena en el Festival de Cine de Toronto en 1991, pero la película en México no se estrena sino hasta el 25 de diciembre del 92, por pedos con el IMCINE que no la supo distribuir, que todo el tiempo la retuvo. Cuarón recibió un chingo de ofertas en el extranjero, en los festivales en los que se exhibió, para distribuirla en Estados Unidos y en el extranjero, y el IMCINE se negó. O sea, sencillamente no quisieron ceder como por ellos manejar la distribución. O sea, ellos le prometieron a Cuarón
ver la posibilidad de distribuirla en Estados Unidos. Nunca pasó, la película nunca se estrenó en Estados Unidos. Y pues eso, como un poco lo que llevó a Cuarón a irse fue esa decepción de no poder hacer cine como él quería en México, ¿no? O sea, y de no tener el control que a lo mejor él hubiera querido tener. Y se va a Estados Unidos después de hacer esta película, apadrinado por ese director norteamericano Sidney Pollack, que pues obviamente vio Solo con tu pareja, seguramente en algún festival, y creo que lo invitó a colaborar con él en una serie de televisión, y después de ahí ya da el salto a hacer la de Little Princess, que yo no he visto creo que esas dos son las únicas que no, junto con esta era, las únicas que no he visto. ¿Tú sí has visto alguna de esas dos? Creo que sí has visto Little Princess. Y está linda, está muy bonita, también es con Lubeski. Ah, pues es lo que te digo de la foto y la atmósfera verde. Sí, la atmósfera verde. Aquí tiene un poquito más de sentido. Bueno, aporta Visualmente, o sea, no sí, temáticamente. No temáticamente, pero está lindo. O sea, aquí creo que sí es más una cosa Solo con tu pareja despampanante. O sea, el color sí me recuerda, como dices, a Delicatez, a Amelie, ajá. Sí, que se siente puramente estético, sí, ¿no? O sea, no hay ninguna intención más que eso. Que no está mal, de nuevo, o sea. Bueno, y después hace Great Expectations, y ya después de esa regresa a México a hacer Y tu mamá también. Creo que lo único que, o sea, porque como lo queríamos abordar era como ver qué cosas salen de las óperas primas de estos directores y ver en su demás cine. Un poco, por ejemplo, hablábamos de que la escena de la boda a la que van a la que va el protagonista con su amigo el doctor, pues recuerda un chingo a la de Roma, ¿no? Que también es en el bosque y que también están como los niños jugando y eso, o sea, como que, pues eso, que como sale Jonas Cuarón. Ah, su hijo es el que los descubre cogiendo al Tomás y a la novia, ¿no? Ajá. O sea, está chistoso como una cosa que agarras tú como de tus recuerdos, seguramente, ¿no? Al Roma estar basada tan en su propia vida, lo pongas en tu primer película, ¿no? O sea, como que es esta cosa de escribe sobre lo que sabes o escribe de ti, ¿no? O sea, como, pues sí, un poco llevar tu experiencia y plasmarla para hablar de algo más grande. En este caso, pues, ser Don Juan, ¿no? Pero bueno, eso fue Solo con tu pareja. Vayan a verla. Ojalá no hayan escuchado todo esto sin haberla visto. Es una película que vale mucho la pena. Y la próxima semana, la siguiente película de la que vamos a hablar es Sin señas particulares, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez. Entonces, esa película la encuentran específicamente, me parece que está en Amazon Prime. Entonces, pues bueno, vayan a verla para que podamos platicar de ella. Es una película que ya vimos. Es una película de una dupla de directoras que, si no me equivoco, después de esta solamente tienen otra película. Pero creo que ahí da un poco más para hablar, porque creo que justo su siguiente película, su segunda película, que es Sujo, es un poco hasta como la antítesis de Sin señas particulares, de cierta manera, ¿no? O sea, como que Sin señas particulares tiene una óptica más pesimista ante el problema de la delincuencia que hay en México, y Sujo propone como un poco más, algo más esperanzador, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de ella y de un poquito más de Sujo la siguiente semana, así que por favor vayan a verla. Y un poco la dinámica también es: vean la película y en los comentarios de este episodio, ya sea en YouTube, en Spotify o donde quiera que nos escuchen, déjenos en los comentarios su opinión, su reseña, su comentario, algo que quieran que mencionemos en este capítulo, y lo vamos a estar aquí mencionando y comentando si es que hay algo más que aportar. Pero pues bueno, la intención es crear una comunidad y crear conversación a través de las películas que vayamos viendo en nuestro cineclub. Así que pues bueno, la invitación está abierta para todos ustedes. Y pues bueno, vamos cerrando el programa con nuestra tradicional sección, el héroe de la semana, en la cual destacamos a una personalidad, algún director, algún actor o incluso algún personaje que pues nos haya inspirado, nos haya motivado o que haya hecho algo importante para la industria del cine o la televisión. ¿Y quieres empezar tú con el tuyo, Sara? ¿Quién fue el héroe de la semana para ti? Mi héroe de la semana es nada más y nada menos que Peregrin Took. O más conocido como Pippin, del Señor de los Anillos. Bueno, o sea, al ver nuevamente estas películas, de verdad es un personaje que me gusta mucho
su elocuencia, él que es un personaje muy curioso, muy travieso. No sé, verlo en estas películas donde él, a pesar del miedo, sigue con su corazón bondadoso, me llena de emoción. Voy a llorar. Muy bien. Sí, me gusta mucho. Y cómo me encanta esa secuencia cuando canta, ¿sabes? Que sí. Está el paralelismo con el rey ahí todo tragando y ¿quién es su hijo Faramir. Faramir. Ah, y bueno, dato curioso, que es más de los libros, su hijo de Pippin se llama Faramir. Wow, ¿en serio? Ajá. Órale, no sabía eso. Sí. Tenemos que leer los libros, definitivamente. Siento que hay un chingo de cosas que seguramente no sabemos o que no se exploran en las películas. Eso está muy lindo. Sí, o sea, es muy sí, porque está esta escena que sí está linda en la película, añadida, que es cuando Faramir le dice que el traje que trae puesto es un traje que su papá mandó a hacer para él cuando era niño, ¿no? Ajá. Y esa interacción está muy linda y le da incluso más peso a cuando Pippin salva a Faramir de que lo quema, sí. ¿No? Entonces crea un lazo ahí bonito. Fíjate qué bonito, no sabía. Y sí, la secuencia cuando canta, no mames, sí es una de las cosas más aparte canta bellas. Bien bonito, o sea, canta muy... Sí, y la letra justo habla de esta cosa de el salir de tu hogar, el viaje del héroe, el no tener certeza alguna y el simplemente aventurarte a lo desconocido. No sé. Muy bien. Es mi héroe. Muy buena elección. Y pues el mío es el director Gore Verbinski, que está haciendo como que su regreso triunfal, ojalá, esperemos que sí. Que es el director de la trilogía, bueno, la franquicia de Piratas del Caribe, es el director de Rango. Dirigió también esta película del Llanero Solitario, que quiso ser como la siguiente Piratas del Caribe para Disney y que pues fracasó. Y que está haciendo su regreso este año con una película que se llama Good Luck, Have Fun, Don't Die. Buena suerte, diviértete y no mueras. Que habla sobre como los peligros de la IA, o un poco es lo que quiere abordar. Básicamente la trama de la película es un güey que llega del futuro a un restaurante de Los Ángeles y está en búsqueda de reclutar a un grupo de personas para que lo ayuden a salvar el mundo de la inteligencia artificial. Y específicamente por lo que esta semana se me hizo muy chido lo que ha estado diciendo o haciendo alrededor de la película, es que, por ejemplo, sacaron apenas una convocatoria en la semana que para personas que hayan perdido su trabajo recientemente a causa de la IA, es decir, a causa de que se haya implementado algún modelo y que eso haya hecho que su labor sea prácticamente innecesaria, que todas esas personas mandaran su historia y que les iban a regalar boletos para ir a ver la película, como un poco como en solidaridad. Digo, sé que es ir a ver una película, pero como que se me hace cool, una iniciativa chida como para visibilizar los peligros que tiene la inteligencia artificial en nuestros tiempos. Como que siento que cuando empezaba la IA se hablaba mucho de que estábamos siendo todos paranoicos y que nos sentíamos como en Terminator, pero no cabe duda que sí ha traído un paradigma diferente y que creo que poco regulado y poco hablado en general, como en los espacios de trabajo, como el cómo nos está empezando a reemplazar sin siquiera poner resistencia o sin siquiera poder poner resistencia, ¿no? Entonces, es por eso y un poco ha hablado mucho el director y ha sido muy vocal en hablar justamente, por ejemplo, cómo va a llegar un momento en el que la IA se va a comer a sí misma, por así decirlo, porque estamos viendo una saturación. O sea, entras a Twitter, entras a Facebook, entras a YouTube y todo está plagado de inteligencia artificial, ¿no? De videos hechos o de imágenes hechas con inteligencia artificial. Entonces, lo que dice este director es que eventualmente va a llegar un momento en el que toda esa mierda que está haciendo la IA, pues se va a autoalimentar de eso y va a terminar tomando sus propios orines y va a terminar por hacer cosas peores, ¿no? Entonces, me parece a mí importante porque yo sí soy totalmente anti-IA, anti-inteligencia artificial. Cada vez que veo un trend de estos de tu foto con tu artista o de un autorretrato de mí, de mi trabajo, como el que apenas en esta semana creo que salió, Fuchi. Y que veo gente, artistas, diseñadores, ilustradores, dibujantes, hacerlo con sus manos, pues me hace a mí querer como un poco promover y cada que puedo como que los comparto y les doy like. O sea, como cosas que yo desde este lado que ya empezamos un poco con la creación de contenido, pues veo importante para visibilizar ese trabajo. Entonces, el que este director
esté siendo vocal en la promoción de esta película y que esté hablando de los peligros de la inteligencia artificial en estos tiempos, como que incluso hasta es mal visto hablar mal de eso, pues se me hace bastante valioso y que me hace y me motiva un chingo a ir a ver esta película. Entonces, este señor, Gore Verbinski, es mi héroe y que justamente apenas vimos Piratas del Caribe, ¿verdad? Sí. Las volvimos a ver y muy buenas películas. Y pues nada, llegamos al final de nuestro segundo episodio. Ahora sí vamos a mantener nuestra racha. Esperamos no ausentarnos ya más tiempo. La verdad, sí fue una cosa de salud plenamente obligatoria. Y pues bueno, a menos que algo así vuelva a surgir, vamos a estar aquí semana tras semana. Y pues bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales. Vayan a seguirnos a TikTok, a YouTube, a Letterboxd, a nuestros Letterboxd personales. Está ligado en la descripción del episodio para que sea más fácil para ustedes, audio escuchas, seguirnos. Vayan a seguirnos. Luego ahí escribimos cosas interesantillas de las películas que vemos. ¿Y algo más que tú quieras decir, Sara? ¿Algo no, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos. Déjenos sus comentarios también, qué les gustaría, a lo mejor algún ciclo que quieran ver en nuestro cineclub, a lo mejor alguna película que quieran ver en el futuro, también son bienvenidas las sugerencias. Regálenos una reseña en su plataforma de podcast donde nos escuchen, eso nos ayuda un montón a llegar a más personas. Y nos escuchamos la siguiente semana. Sí, queremos saber que no estamos solos. Gracias. Bye.